Buenas tardes. Bienvenidos a la UNED. Para mí es un placer presentar estas quintas jornadas UNED Lugo Sin Fronteras. Hemos hecho un recorrido bastante interesante por algunos países que, bueno, pues para nosotros son lejanos y quizás desconocidos. Pues hemos estado en Albania, en Bielorrusia, en Polonia y hemos estado pues en Albania, en Rumanía. Y hoy pues nos quedamos por allí cerca precisamente. Hoy nos vamos a Moldavia, Moldova, que me decían aquí antes de entrar. Y bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante esta aproximación. En primer lugar, pues me gustaría saludar pues a las personas que me acompañan en la mesa, a José López Riopedre, que es profesor tutor del Centro de la UNED de Lugo y además es un profesor tutor muy activo que colabora pues intensamente con nuestra labor educativa y docente. Y bueno, pues organizando todos los años en estas jornadas, que además estas jornadas son las que cierran normalmente nuestro calendario de actividades de extensión universitaria. Normalmente esta es la última actividad que hacemos en el curso académico. Estos últimos 5 años ha sido así de hecho. Y por supuesto, pues a la profesora Mariana Iatco, que no sé si lo digo bien. Sí. Vale. Y bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, por tu implicación, por estar con nosotros, por implicarte en el desarrollo cultural de la UNED de Lugo. Para nosotros es un lujo tener profesores pues, tan comprometidos como tú. Por supuesto, tengo que agradecer a Mariana, la profesora Mariana Iatco, que haya venido pues desde tan lejos para pasar una tarde con nosotros. Somos unas personas muy afortunadas por tenerla con nosotros aquí esta tarde. Y bueno, pues quiero agradecerle pues, el esfuerzo del viaje y bueno, también la preparación de esta conferencia y el acompañarnos. Pues nadie mejor que ella para explicarnos en primera persona lo que es o cómo es su país. También, por supuesto, pues quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando aquí esta tarde. Muchísimas gracias, como siempre, pues por acercarse a la UNED, por venir a la UNED. Esta es su casa, vuestra casa. Y bueno, pues para nosotros es un honor pues que el alumnado y diversas personas también interesadas en este tipo de actividades culturales pues nos elijan y nos dediquen lo más importante. Yo creo que se puede dedicar en este momento a alguien, que es su tiempo. Así que muchísimas gracias. Y también pues a todas aquellas personas que nos están escuchando pues o viendo o que nos verán posteriormente en diferido a través de nuestro canal de YouTube. En ese sentido, pues quiero hacer un pequeño recordatorio, lo hago siempre y me gustaría pedir pues que por favor que sigan nuestro canal porque encontrarán actividades pues tan interesantes como la que vamos a escuchar esta tarde. Y por mi parte nada más, simplemente pues volver a ratificar mi agradecimiento a las personas que me acompañan en esta mesa. Y bueno, desearles que les resulte muy interesante pues esta conferencia, que yo creo que así va a ser. Así que muchas gracias y buena tarde. Gracias, Ana, por tus palabras. Hago extensivo el reconocimiento y el agradecimiento de Ana, tanto a todos los que habéis venido hoy en esta jornada bastante futbolera que juega España dentro de unas horas y también expreso mi agradecimiento a toda la gente que nos está siguiendo telemáticamente, que sé que hay gente de Marruecos, gente desde Francia y Latinoamérica y entonces pues también gracias a todos por seguirnos en estas jornadas. Me complace, además... Pepe,
Perdón un segundo, que me he olvidado de una cosa muy importante y es, me perdono. Sí, sí, sí. Nada, si estamos aquí también es gracias a dos compañeros de la UNED, dos personas de la UNED, que hoy por la tarde, que en teoría estamos cerrados, pues se han venido hasta aquí a pues, echar una mano en la actividad. Gracias, Carmen. Gracias, Xavier. Que les gusta estar aquí. Me complace que tengamos esta sesión esta tarde, en este día, porque coinciden la jornada sobre Moldavia con el Día Internacional de los Refugiados. Curiosamente, ¿no? Hoy, 20 de junio, es el Día Internacional de los Refugiados. Entonces, no es casualidad que hayamos escogido también esta pequeña república del este de Europa, Moldavia, muy desconocida así para el público en general, pero que sin embargo en el ámbito del drama de los refugiados en el mundo tiene un peso específico importante, porque aunque Moldavia es un país pequeño, más o menos de una extensión parecida a Galicia, o Albania, ¿no? Anda sobre 30.000 kilómetros cuadrados, ha sido el país que cuando, desde el comienzo del conflicto de la invasión de Rusia en Ucrania, se ha cargado con la mayor parte del peso de los refugiados que han salido de la guerra de Ucrania. Entonces, esto muchas veces tampoco se tiene en cuenta, porque aquí en el seno de la Unión Europea los diferentes gobiernos se pelean mucho y se llenan la boca de que los refugiados, que la cuota, Alemania que lleva más cuota que Francia, que España no quiere tantos refugiados, en fin. Hace poco también en algún medio de comunicación se nos mostraba que el sistema de admisión del estatuto de asilo, refugio o el estatuto de apátrida en España es de lo más, ¿cómo decirlo?, a cuentagotas, ¿no? Somos un país que ponemos un montón de trabas burocráticas para conceder el estatuto de refugiado, aunque sean gente que vienen de conflictos bélicos. Sí que es cierto que desde un primer momento hubo un consenso en la Unión Europea para que la gente de Ucrania pudiera gozar de ciertas facilidades para regularizarse en todos los países de Europa, ¿no? Pero nos olvidamos de que países pequeños, con un PIB mucho más débil que los países de la Unión Europea, como es el caso de Moldavia, han sido y son todavía los que han cargado con todo el peso de los refugiados. La mayor parte de los ucranianos, cuando comenzó la guerra, donde se refugiaron, y el país que abrió sus fronteras y que desde un primer momento estuvo ahí auxiliando a toda esta gente, ha sido Moldavia, ¿no? Entonces, también desde aquí, y precisamente en este día, mi reconocimiento para todos los compatriotas de mi compañera y amiga Mariana en este sentido, ¿no? Yo no voy a hablar nada sobre Moldavia porque para eso está nuestra magnífica ponente. Simplemente sí que me gustaría comentar algunos datos curiosos que luego puede abundar Mariana y que podéis cuestionar o preguntar vosotros si lo veis oportuno, ¿no? Como por ejemplo en datos brutos macroeconómicos. Fijaros, por ejemplo, en gasto de educación, comparativamente, Moldavia, que ya digo es como Galicia, en territorio, y comparándola con España, Moldavia aproximadamente un 16% gasto público en educación, frente a un 9,18% de España. Gasto en salud pública total, Moldavia un 14,62 frente
a un 15,19 de España. Gastos en defensa. Moldavia un 0,88 y España un 3 y pico, ¿no? Esto es un poco para... Bueno, me parecen datos interesantes, ¿no? A favor, en este caso, a favor de Moldavia. Claro, si por ejemplo vamos al salario mínimo interprofesional, aquí sí que nos encontraremos también pues la contrapartida, ¿no? Una gran brecha. El año 22, que me imagino que habrá cambiado, pues Moldavia está en torno a un 174 euros frente a los 1.300 euros de España, ¿no? Tasa de desempleo, Moldavia un 1,5 prácticamente, anecdótica la tasa de desempleo, frente, bueno, ya ni lo voy a mencionar, la tasa de desempleo que tenemos en nuestro país porque es sobradamente conocida. Luego, en cuanto a datos de la importancia del contingente moldavo en nuestro país, decir que, al contrario de, por ejemplo, el caso rumano, que es uno de los países más importantes en cuanto a migración para España, Moldavia es anecdótico. Estamos hablando con datos del censo, la gente que está empadronada con nacionalidad reconocida de Moldavia, que esto es otra cuestión que os hablará ella, que es además un aspecto muy interesante. Estamos hablando en torno a unos 20.000 personas moldavas censadas en nuestro país. Esto es poquísimo. Por cierto, que en datos del 22, en la provincia de Lugo hay 12 moldavos, 12 moldavos en toda la provincia. Luego, aquí una cuestión, porque siempre las cosas nunca son blancas o negras, sino que son muchas veces grises. Luego es una parte muy interesante que nos hable nuestra ponente, y es que hay bastante gente que aparentemente son rumanos o se identifican como rumanos en España, que tienen un pasaporte rumano, es decir, de la Unión Europea, y sin embargo no son rumanos propiamente dichos, son moldavos, ¿no? Por unas circunstancias políticas que luego os comentará Mariana. Es decir, que siempre hay pues bueno, casos intermedios, ¿no? Desde luego que, bueno, de estos 20.000 moldavos, no sabemos si moldavos o moldavos rumanos, que hay censados en nuestro país, por supuesto, están focalizados en la capital, en Madrid o en el Mediterráneo, Valencia, Barcelona y tal. Bien, de las pocas publicaciones que he encontrado en Internet sobre Moldavia y cuestiones interesantes, sociodemográficas, políticas, etc., he encontrado un artículo de una periodista internacional, corresponsal, que todos conocéis, que es Erika Reija, esta periodista que estaba de corresponsal en Moscú. Estuvo hasta no hace mucho, cuando el periodismo ya se puso un poco como profesión de riesgo. Yo creo que dejó el país. Bueno, pues Erika Reija, que es una periodista de aquí, de nuestra provincia, publicó en el 2009 un artículo que titula de la siguiente manera: Moldavia, un país de migrantes lejos de coger el tren que lleva a la Unión Europea. Es un artículo que, claro, hay que contextualizar en el año 2009. Solamente lo menciono aquí para que luego podáis contrastar un poco con la evolución cronológica y la actualización de todos estos años que ha vivido la sociedad moldava, ¿no? Pues Erika Reija mencionaba, con sueldos inferiores a 100 euros mensuales, es el país más pobre de Europa. Moldavia es un país de niños y jubilados marcado por la migración. Un cuarto de la población vive en el extranjero, sobre todo en Rumanía. El nuevo gobierno de coalición tiene el objetivo de entrar en la Unión Europea. Tráfico de personas y explotación, uno de los lastres del país. Y un importante conflicto está en la región separatista de Transnistria. No voy a entrar en este jardín, solo contaros que Transnistria es una región, como aquí puede ser Galicia para España o Cataluña,
que pues se han rebelado contra el gobierno moldavo desde ya hace mucho tiempo, y hoy por hoy es una región que no está reconocida por ningún país, aunque cuenta con el apoyo más o menos implícito o explícito de Putin, y que me comentaba Mariana ayer que para aquellos que quieran o queráis ver en tiempo real hoy cómo era el paisaje de la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, uno de los pocos sitios donde podemos ir es Transnistria, ¿no? Porque es un poco un mundo aparte y donde permanecen todavía las estatuas de los colegas Lenin y Stalin, efectivamente, ¿no? Y bueno, es un conflicto que sigue estando ahí, y desde luego que la guerra de Ucrania pues es algo que está muy presente para toda la población moldava. De hecho, Mariana lo recordará, cuando comenzó el conflicto, pues yo le mandé un WhatsApp, un correo para preguntar qué tal estaba la gente, cómo lo estaban viviendo ahí, y la respuesta de Mariana al inicio de la guerra fue: tengo la maleta preparada, con todo preparado por si me tengo que marchar en cuestión de horas, ¿no? ¿Fue así? Sí. Bueno, no solamente Mariana, sino todo el mundo, toda la gente estaba. Bien, afortunadamente luego el clima se cambió y bueno, luego ya abundará. Y nada, yo os voy a presentar entonces a la compañera. Mariana Iazco es doctora en Ciencias Políticas, es profesora del Departamento de Ciencias Políticas y Administrativas, es además hoy vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal, la principal universidad pública de Moldova, que está en Chisinau, en la capital. Nos conocemos aproximadamente desde el 2019, ¿no? Desde antes de la pandemia, y desde entonces pues, yo he tenido la suerte de poder participar en algunos proyectos en el ámbito de migraciones, donde hemos sido copartícipes, y más recientemente Mariana se sumó a un proyecto que hemos sacado adelante varios profesores e investigadores de esta casa, de la UNED, y que contamos con la participación de Mariana y también de Alena, nuestra colega Alena, que era la colega de Bielorrusia, que también estuvo aquí en unas jornadas hace tiempo. Al margen de los títulos, que esto de doctor y todas estas cosas, como yo conozco a la compañera Mariana, os puedo decir que al margen de ser una de las mejores especialistas en tema de migraciones del Este que tenemos hoy en día, es una excelente compañera y una persona muy seria y comprometida, y yo esto lo puedo corroborar porque en todas las experiencias que hemos compartido, cuando lo típico, ¿no? Participar en un proyecto, en una publicación de un libro, que hay unos plazos. Mira, tenemos, por favor, tiene que ser el artículo o el capítulo con este formato y me lo tienes que enviar en este plazo. Bueno, pues es habitual por el mundo loco este en el que vivimos que la gente se pase los plazos, ¿no? Y debo decir que Mariana, en ese sentido, pues es de, no sé si decir, de un compromiso y un rigor moldavo, pero bueno, una persona muy seria, muy comprometida, y entonces cuento esto un poco también para mostrar públicamente mi agradecimiento en este reciente trabajo que te ha sumado, y además de una manera muy generosa, como lo demuestra el hecho de que cuando yo la propuse para venir a las jornadas, ¿no? Para las jornadas sobre Moldavia, no dudó en ningún momento, y yo creo que aprovechaste que tenías la maleta hecha, ¿no? Desde que empezó la guerra, desgraciadamente,
pero bueno, que se ha metido un tute brutal porque venir desde Moldavia hasta España no es sencillo, porque como no hay vuelos directos, pues se ha hecho el trayecto, habéis tenido que venir de Chisinau-Bucarest, luego Bucarest-Madrid, Madrid-Barcelona y Barcelona-Santiago-Compostela. Claro, me preguntaba, ¿en Santiago cuál es el tren para Lugo? No, por favor, no te preocupes que ya voy yo a buscaros, ¿no? Porque, en fin. Y nada, que de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Mariana, de todo corazón. Y nada, a partir de ahora, pues el salón de actos es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Después de esta presentación, me siento ahora mucho más responsable de mi ponencia, aunque José ha dicho ya muchas cosas sobre Moldavia. Antes de empezar la ponencia, claro, quisiera agradecer mucho a la invitación, pues creo que vamos ahí, a la invitación de estar aquí y de poder hablar sobre mi país, sobre un país de verdad muy pequeño, que hoy día sale más en las noticias, y os diré por qué, y también su camino hacia un Estado de derecho, un Estado social, un Estado que construye su resiliencia social. Y bueno, voy a decir que para mí España es como la segunda patria. Y van a preguntar por qué. Porque yo en España hice mi doctorado y por eso también quiero agradecer al Estado español porque me permitió graduarme en el tercer ciclo de doctorado. Por eso yo tengo un título de doctorado de la Universidad de Andalucía Internacional. Ahí hice mis estudios, pero mi carrera académica empezó con mis estudios de ciencias políticas y lengua española. ¿De dónde viene que yo hablo español? Eran los años 90-96, cuando yo como niña vino a la universidad y donde ingreso, ¿sí? los documentos, los papeles para hacer los estudios. Y ahí salió ciencias políticas, algo nuevo porque Moldova empezó su camino hacia un Estado de Derecho. Digo, algo interesante habrá aquí. Y lo digo que no lo lamento por haber elegido estos estudios. Luego, claro, seguí un máster en Ciencias Políticas, también en la misma Universidad de Moldova. Ha sido una preferencia mía para seguir estudiando políticas públicas. De verdad estoy dando clases de políticas públicas. Y mi experiencia de investigación se refiere sobre todo sobre las políticas públicas sociales, y aquí tenemos los estudios y análisis sobre mercado laboral, migración, igualdad de género y también la democracia y derechos electorales, porque nuestra facultad está formando a los que participan en las elecciones del país. Bueno, antes de empezar a hablar de Moldova, también quisiera hablarle un poco sobre la universidad. Es una universidad joven, ¿ya? Porque fue fundada en 1946. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, porque Moldova fue muy afectada por la Segunda Guerra Mundial. Ahí había una operación muy importante que se llama Iași-Chișinău, donde el Ejército Rojo pasó y, claro, hubo mucha destrucción, la ciudad casi destruida. Y nosotros decimos los soviéticos, los rusos, han fundado esa universidad, que ahora se han convertido en un centro universitario muy importante, tanto a nivel nacional como internacional. Hay más de 100.000 estudiantes en todos los ciclos universitarios. Tenemos más de 100 programas de primer grado,
de máster. Somos 11 facultades, 6 escuelas de doctorado. Tenemos más de 100.000 graduados que trabajan en diversos sectores de la economía, también educación, justicia, política, porque nuestra facultad se llama Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administrativas. La universidad es acreditada en 2001 a nivel nacional, todos los programas. Y además, en 2005 se alienó al proceso de Bolonia, que es un proceso que forma parte de la educación superior europea, que nosotros también ya estamos parte de este proceso de Bolonia. Tenemos muchos programas que se refieren al Erasmus, Horizon Moldova, que se dedica a desarrollar la ciencia y la educación superior en nuestro país. Como comentaba, nuestra facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Administrativas, tenemos más de 100 profesores, personal científico. Ahora la facultad cuenta con 1.300 estudiantes que estudian. Tenemos más programas de máster y lo explico por qué. Porque ahora mucha gente en los años 90 no pudo hacer todos los estudios, ¿sí? O tenían estudios de antiguo sistema, entonces vienen a hacer programas de máster. Y esto le permite completar o compartir el trabajo y los estudios porque vienen por la tarde. Y claro, tenemos 3 programas también del primer ciclo, son Relaciones Internacionales. Es un programa que ha ofrecido muchos, ya podemos decir, porque trabajó más de 20 años en la facultad. Por ejemplo, el actualmente el ministro de Asuntos Exteriores es nuestro absolvente, ¿cómo se dice? Graduado. Ajá. Sí, es nuestro graduado, sí. También muchos políticos que pasaron por nuestra facultad, y lo digo porque ya se ve que viene otra clase política, no de los años 90, que era una clase política de noche transformada de antigua nomenclatura soviética, ¿sí? Que tenían los mandos y la noche se han vuelto, se han transformado, se han convertido en demócratas, ¿sí? Porque la democracia necesita tiempo. Y necesita, claro, siempre formarse, educarse, porque no es un trabajo de un día, es trabajo de años y decenios. Bueno, claro, es muy interesante, es muy curioso, porque yo primera vez cuando vino a España me pregunté, ¿qué saben de Moldova? Y seguramente habéis oído algo de Moldova o de Moldavia en las noticias. Y tengo esa curiosidad de preguntar, ¿qué han oído sobre Moldova? Además de lo que comentó Ana y José. Bueno, que es el país más pobre, eso también es discutible. Discutible, sí. Perdón por mi español. ¿Nada? Bueno. Bilingüe, un país bilingüe. Bilingüe, sí. ¿Y cuál es la segunda lengua? Rusia. Ruso, vale, muy bien. Sí. Bueno, pues entonces ya vamos a hablar estas horas sobre Moldova más. Aquí tenemos, bueno, claro, en Google podéis encontrar mucha información, hay bloggers, hay periodistas, y puedo decir que yo este año, el año pasado, he dado unas entrevistas también a unos periodistas de Cataluña, de Valencia. Bueno, han venido en relación con el tema de la guerra, de lo que pasa en esta zona. Y bueno, he pensado que a lo mejor vamos a ver un poco qué es Moldova. Es como Unica, dar voinică, Moldova e o țară contemporană, infrastructură modernă, tehnologii de ultima oră, orașe în dezvoltare
Moldova este o cultură unică. Un neam măreț și frumos, alcătuit din zeci de popoare cu graiuri diferite. După sute de ani am devenit frați de sânge. Și din această frăție s-au născut cele mai frumoase femei, cei mai vrednici bărbați, cele mai înfocate hore, cel mai bun vin și cele mai gustoase bucate. Dar e destul să te îndepărtezi încet de urbe. Ai șansă să pătrunzi în marele mister al neamului. Acolo găsești femeile cu duh, adevăratele moștenitoare ale lupului sacru și ale slovelor tainice păstrate din veac în veac. Ele îmblânzesc focul, citesc în palme și în stele și aud graiul vietăților. Acolo se ascund muma pădurii, sânzenele florilor și zânele câmpurilor, care păzesc răscrucea lumilor. Bueno, creo que has entregado un poco. Han visto un poco algo parecido con Galicia, ¿no? Un poco del clima, ovejas, porque nosotros también tenemos muchos que se dedican al crecimiento de animales, de la agricultura. Y bueno, no es tan peor como piensa mucha gente cuando oyen de Moldova, sí, porque viene de los años 90, que hay mafia, secuestran a la gente. Ya hemos pasado de estos tiempos. Hoy día, si yo le pregunto a mis estudiantes de los años 90, ellos, ¿qué? ¿De verdad pasó esto en nuestro país? Digo, sí, eso habla de que los cambios son muy acelerados hoy día. Vamos a hablar un poco, bueno, dónde está situada. Un poco muy rápido. Moldova, pues es un país, como decía, muy pequeño. Está situado geográficamente entre Rumanía y Ucrania. Tenemos dos vecinos. Y bueno, este territorio tiene una historia muy reciente. Primero es que, claro, República Moldova forma parte de Europa y cuenta con una historia, podemos decir, rica. En su territorio, sí, a finales del milenio V antes de Cristo, en la época neolítica, se constituye una de las culturas más notables, que es muy famosa y forma parte de UNESCO ahora. Cucoten se le llama Tripoli, tiene unas obras incomparables en lo que se refiere a arte, y hay muchos festivales dedicados a esta cultura. También el territorio fue conquistada por las tropas romanas, el emperador Trajano, que pasó por estos territorios de Rumanía y de Moldavia. Por eso es una población que fue romanizada por los vencedores romanos, y por eso nosotros hablamos la lengua rumana de hoy y tenemos mucha afección con la cultura o con lo que es latinidad, ¿no? Formamos parte de este casco de la latinidad. Y también en este contexto Moldova también es un país francofono, porque otras repúblicas soviéticas hablaban, por ejemplo, no sé, los países bálticos más inglés, alemán. Moldova ha sido una de las repúblicas donde, según el sistema de educación, las clases que había de las lenguas extranjeras era francés. Eso se debía de que tenía una afección muy cercana a las lenguas romanas, y una de ellas era francés, y por eso forma parte ahora del espacio francófono.
Después de la evocación de las legiones romanas de estas tierras, comenzará otra época, la época de los pueblos de migración, de gotos, hunos, mongolos, eslavos, que también dejaron sus huellas en este territorio. Y claro, como establecimiento del Estado feudal es el año 1359 y se considera como el rey Bogdano I que fundó el reino de Moldova. Se llama el país de Moldova, ¿sí? En los documentos históricos que hay. Luego, durante, claro, el periodo de la Edad Media, Moldova, que era el territorio más grande, que ahora forma parte también de Rumanía, bajo el Imperio Otomano, porque en 1492 fue conquistado por el Imperio Otomano, por Constantinopla, pero esta fue una conquista distinta. ¿Por qué? Porque las tropas turcas no se quedaron en el territorio. Los reinos, había 3 reyes, le comentaba, porque Rumanía de hoy forma parte de 3 reinados. Es Transilvania, Valaquia y Moldova. Y ellos pagaban un tributo, como mucha plata, mucho dinero al corte de Constantinopla, solo por no estar las tropas en el territorio. Y por eso nosotros hemos conseguido, pagando este tributo, la cultura, la lengua rumana. Porque muchos dicen, por tantos años, casi 600, 700 años, bajo el Imperio Otomano y no estamos musulmanos por la religión o la lengua. Aunque sí, hay muchas palabras que vienen del turco, de la lengua turca, pero en la época moderna crece otro vecino muy potente, que es el Imperio Ruso. En los años del siglo XVIII, XVII, empieza una contradicción muy fuerte entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. ¿Por qué? Por el acceso a las estrechas del Mar Negro al Mar Mediterráneo de Constantinopla. Porque Rusia tenía el Imperio Ruso de entonces, ¿sí? Acceso a Crimea, todo lo que es Mar Negro, y querían tener acceso a través de las estrechas de Constantinopla. Y claro, los reyes moldavos a veces hacían pactos con unos zar de Rusia con el objetivo de liberar los países de los turcos. Y hubo una guerra en 1772 que Moldova perdió unos territorios, pero lo que afectó más a Moldavia fue el pacto de Bucarest, un pacto ruso-turco en Bucarest en 1812. Es el año cuando esta parte, este territorio que hemos visto aquí, así, entre Rumanía y Ucrania, fue cedida al Imperio Ruso. Y desde entonces, desde este año, desde 1812, como resultado de este tratado de paz ruso-turco, ni se hablaba de moldavos, que dicen queremos, no queremos, ¿sí? La parte oriental de Moldova, situada entre 2 ríos, el río Prut y el río Dniestru, bueno, aquí pone Dniester, que recibió un nombre, Basarabia. Hasta hoy, mucha gente de Rumanía
llaman este territorio no República Moldova, así alguien que se va por Rumanía y oyen de Basarabia, ¿sabéis que esa es República Moldova? Nosotros a veces decimos, ¿por qué nos llamáis con este nombre ruso? Sí, han sido los que han invadido este territorio. ¿Sí? Bueno, a lo mejor cosas de política. Sí, y ha sido una gubernia Rusia hasta 1918. ¿Por qué hasta esta fecha? Porque en 1917 empieza la Revolución Rusa y entonces, claro, aprovechando de los movimientos que había en Rusia, el órgano supremo de Basarabia, es como una junta, ¿sí? Se llamaba Sfatul Zeri, decidió a unirse con Rumanía, con la patria, ¿sí? Que no duró mucho, duró esta unificación poco, solamente el periodo interbélico, hasta 1940, que vino otro pacto más desastroso, más grave, porque durante el pacto ruso-turco de Bucarest nosotros teníamos la parte del sur, que es Ismail, que ahora forma parte de Odessa, ¿sí? Forma parte de Ucrania. En el pacto Molotov-Ribbentrop, un pacto que dividió Europa entre Stalin y Hitler. Bueno, los que estudian historia conocen sobre este pacto. Nos afectó a nosotros también muchísimo, porque ha sido un ultimátum a Rumanía. En unas horas, en 24 horas, tienen que ir del país, de Basarabia a las tropas rumanas. Y desde entonces fue anexado este territorio a la Unión Soviética y esa unidad territorial funcionó hasta la última década del siglo XX como República Soviética Socialista Moldava. Pero con el desplome de la Unión Soviética en los años 90, nosotros fuimos uno de los primeros países que adquirió la condición de Estado independiente. Es decir, hemos pedido nuestro derecho a la independencia y soberanía como Estado. Y por eso, el 27 de agosto de 1991, es una fecha muy notable para el país y se considera como una fiesta nacional, algo como el 12 de octubre en España. Nosotros tenemos el 27 de agosto. Y aquí hay una foto muy emblemática, vemos de aquella época, ¿sí? Como la gente salió en la calle. Hoy no salen en la calle tanta gente, pero entonces había algo que movía mucho a la gente a pedir derecho a un Estado, y no solamente a un Estado independiente. Todo ha empezado porque República Moldova tenía un alfabeto cirílico, pues nosotros hablamos rumano en realidad, pero no lo escribíamos con letras latinas, ¿sí? Sino con letras rusas. Esto también ha formado parte de la política de la Unión Soviética de rusificar, no sé si se puede decir así, de rusificar a la población, al Estado, y si quería, por ejemplo, hacer una carrera en aquellos tiempos, tenías que hablar muy bien ruso, y por eso hoy República Moldova, como he dicho, es un país bilingüe, porque hay muchos que hablan ruso. ¿De dónde viene este bilingüismo? Entonces, en los años 90 han pedido que pasemos al alfabeto latino, pues escribir con letras latinas y declarar como lengua oficial lengua rumana. Y de ahí empezó, como comentaba José, de una región que es Transnistria, bueno, que se autoproclamó Transnistria, ¿sí? Que la mayoría de la población era rusa, no tenían un miedo muy especial por
porque el país se va a unir con Rumanía. ¿Por qué? Porque en los años 92 empezó un conflicto donde los separatistas, porque un grupo de separatistas querían separar este territorio pequeño, Transnistria, sí, de República Moldova, porque en los años Rumanía ha sido un primer país que reconoció República Moldova como Estado independiente, y ellos tenían miedo que se va a unir este territorio con Rumanía y no podrán hablar ruso y todo lo que es el mundo ruso, como dicen en las noticias, Ruski Mir. Y por eso también tenían las tropas rusas soviéticas, el ejército 14, en esta zona, en Tiraspol, que ayudó a este grupo de separatistas a mantenerse al poder en esta zona. Y claro, yo lo voy a decir no como profesora, sino como ciudadana. Ha sido un error del presidente de entonces de Moldova, porque los soldados moldavos entraron en esa zona, en Transnistria, y claro, y por la mañana oyeron el orden de parar. ¿Por qué? Porque de Kremlin, Yeltsin, el teléfono a nuestro presidente, y se hizo un pacto para parar, porque había operaciones militares, se mataba a la gente en estas operaciones, y han parado. Y muchos ciudadanos ahora reclaman por qué tanta sangre y vosotros no habéis conseguido hasta hoy ningún resultado, porque hasta hoy es un territorio que no está controlado por las autoridades públicas constitucionales de República Moldova. Y es una zona de chantaje de Federación Rusa, siempre. Porque es una zona industrializada, es donde hay una hidrocentral que provee la electricidad casi para todo el país. Eso afectó también ahora en la guerra con Ucrania. El gas, que Transnistria casi lo consume muy barato. Os doy una cifra. ¿Cuánto es el gas en España? El metro cúbico. No, porque es de risa. Es pagar entre 20 céntimos y 50 céntimos por metro cúbico. Son muy poco, y por eso nosotros pagamos, porque Rusia oficialmente no reconoce a ese territorio, pero hace algunas medidas para chantajear, por ejemplo, con lo que es el ejército de ahí, que Rusia llama que son pacificadores, pero en realidad no. El gas, la electricidad, son recursos que más hace vulnerable a Moldova. Y claro, al final no sufren los políticos, sufren la gente de ahí, porque le comentaba, porque con el pasaporte de Transnistria tú no puedes viajar en ninguna parte. Los diplomas que confieren las universidades de aquí, que hay una, o los colegios que hay de aquí, tampoco son reconocidas, pero hay. La gente busca alguna estrategia ¿sí? de reconocerlos. ¿Dónde? En Federación Rusa, sí, que les facilita a esta gente, a estos estudiantes, a estos jóvenes, de seguir sus carreras en Federación Rusa. Por eso hay una rusificación más en esa zona. Pero hay otras cosas muy raras. Por ejemplo, ahora el gobierno ha tomado unas medidas de imponer a todos los empresarios de aquí a registrarse en Moldova, y ahora vamos a ver, según los datos económicos, la gran parte de exportación de esa zona no es hacia Rusia, ni antes de la guerra con Ucrania, ni ahora es hacia la Unión Europea. Y claro, mucha gente que tiene los pasaportes moldavos ahora, y nosotros tenemos
ahora un régimen de visados liberalizado. Eso es lo que dice, ¿por qué no hay muchos moldavos? Porque ellos vienen 90 días o 3 veces que tenemos el derecho de estar en la Unión Europea y vuelven a casa. Pues nosotros tenemos ahora una movilidad o una migración circulatoria. ¿Sí? La gente viene, trabaja, por ejemplo, en Italia, de camarero o en España y vuelve a casa. Y por eso a veces es difícil, ¿sí? de contar a la gente que... Pero... sí. Bueno, yo creo que voy a pasar así por los slides. Es una zona muy complicada y complica aún más nuestra construcción hacia la democracia. ¿Por qué lo digo eso? Que lo complica mucho. Por ejemplo, en las elecciones, como la población de Transnistria tiene pasaporte y el derecho de votar y de ser elegido y elegir, ¿no? Influye mucho en el vector o en la estrategia de geopolítica, ¿sí? De los partidos que apoyan el vector prorruso y los partidos que son con el vector pro-europeo. Y por eso influye mucho estos votantes de Transnistria, sobre todo lo que se refiere al vector prorruso. Bueno, vamos a pasar un poco más por qué es hoy Moldova. Nuestra capital se llama Chisinau. Aquí tenéis unas fotos. Como ves, la superficie no es muy grande. Como decía José, es como casi Galicia, ¿no? 33.700 kilómetros cuadrados. Tenemos una población que ha bajado mucho. En los años 90 estábamos casi 4 millones, ahora vemos que somos casi mitad, 2.500.000. La mayoría de la población vive en el medio rural, es decir, en los pueblos, y solamente 38 y 2 en el medio urbano. Sí, la lengua oficial es moldavo, es rumano. Nuestra divisa nacional se llama leu moldavo, y si lo traducimos motamo, es león. León, sí, en castellano. Es leu. Sí. Bueno, para que tenga una idea, un euro son como 19 leyes. ¿Qué podéis comprar con 19 leyes? Bueno, podéis hacer 4 viajes en transporte público. Por eso también le comentaba. Bueno, podéis comprar pan, leche. Y lo que es, he estado en un programa de Erasmus en Cádiz y los estudiantes me preguntan, ¿y qué más se puede comprar? Y digo, y cigarrillos. Y ellos todos, sí, vamos a Moldavia. Entonces, bueno, esa es otra parte de la moneda, son muchas desigualdades que vienen del mercado libre que quiere tener Moldavia, entre los precios, entre la oferta y demanda que hay en la economía. Bueno, aquí tenemos la bandera. Claro, Moldova es pequeña, pero tiene una población multicultural, digamos. Y según los datos del censo, los que se declararon, vemos que moldavos somos 75%, rumanos, ¿por qué se declaran rumanos? Porque los que tienen pasaportes o tienen una afición o parientes en Rumanía, y ahora estos datos han subido muchísimo más. ¿Por qué? También es un evento muy interesante o
una historia muy interesante, cómo se han desarrollado también las relaciones entre Moldavia y Rumanía y por qué ha subido esta cifra. Entre los años 2000, en el principio de 2000, al poder viene un partido comunista que no se llevaba muy bien con los políticos de Bucarest. Y entonces los de Bucarest han parado de conceder la ciudadanía a los moldavos. Y casi de 9 años ningún moldavo no ha recibido la ciudadanía. Y cuando vino otro presidente, un amigo de Moldova, no sé, creo que han oído este nombre, Băsescu, no sé si le suena, es, bueno, el que ha hecho la adhesión de Rumanía en la Unión Europea. En 2007 ha sido Băsescu que ha integrado y ha llevado a cabo las negociaciones y Rumanía entró en la Unión Europea. Bueno, Rumanía entró en la Unión Europea y Băsescu ganó las elecciones como presidente. ¿Gracias a quién? Claro, a los moldavos que votaron por ese presidente. ¿Por qué? Porque prometió la ciudadanía a todos. Según yo, aproveché de eso, porque dentro de 2 meses recibí también la ciudadanía de Rumanía. Facilitó, simplificó mucho el procedimiento, todo lo que es de recibir una ciudadanía. Es muy difícil, quien lo pasó lo sabe. Bueno, y claro, Rumanía como país que tenemos unas relaciones especiales, facilitó mucho, solamente tienes que demostrar que algún abuelo o abuela ha vivido durante la gran Rumanía de los periodos interbélicos y ya todo el papeleo que viene y te conceden la ciudadanía. Vemos otra cifra de los ucranianos también que viven en Moldavia y también ha sido un factor que muchos ucranianos han venido porque también tenían parientes, sobre todo los ucranianos de esta parte de Odessa. Tenemos una etnia que son gagausos. Esos son antiguos turcos cristianizados en este territorio, que hablan la lengua turca, bueno, turca un poco, claro, que ha evolucionado en el tiempo, pero los gagausos, si van a Turquía, se entienden perfectamente. Y también es una etnia que está localizada en el sur del país. Viven compacto, así se le llama, y tienen una autonomía especial, se le llama la unidad territorial de Gagauziri. Eso es, Gagauziri viene del turco. Y bueno, que también han traído, digamos, problemas en el sentido de lo que se refiere al derecho de las etnias a su lengua, a estudiar en Gagauzia, a tener derecho a sus órganos públicos, ¿sí? Y también es una marioneta, podemos decir esa palabra, en Moldova de Rusia, porque también es muy financiado por Rusia. Ahora menos, porque Turquía se compromiso también a ayudar mucho a esa zona, como relaciones históricas con esa zona y con los gagauz. Vemos que tenemos casi 4,1% de rusos que se declararon rusos. Son rusos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial y se establecieron en Moldavia. También les voy a comentar, eso no van a oír en las noticias, ni son libros. En la Unión Soviética, si tú trabajabas en un puesto muy alto, cuando te jubilabas, te preguntaban, ¿dónde quieres ir a vivir o pasar tu jubilación? ¿Sí? Y claro, muchos elegían países con un clima más suave, más sol, tranquilo, con muchas frutas, así. No, Moscú, Siberia y Kazajstán, sí, todos. Y elegían Moldavia.
Y por eso teníamos muchos rusos que han aprovechado de esa repartición, o sea, de distribución, sí, durante la guerra, y creció esa cifra hasta hoy, porque Moldavia tiene rusos, sí. Y claro, también los que venían a trabajar en la República Soviética de Moldova desde entonces se quedaban, formaban familias, iban a las escuelas rusas, los niños hablaban ruso y así se perdió en el tiempo y se quedaron muchos, nosotros le decimos étnicos y de etnia rusa en Moldavia, y por eso tenemos hoy una cifra tan alta de rusos. También tenemos de búlgaros, hay una zona de búlgaros también al sur, romaní y otras etnias que se declararon, otras etnias, sí, un 0,50, muy pocos. Son polacos, alemanes, que también se quedaron después de la Segunda Guerra. Y por eso República Moldova es un país pequeño, pero pluriétnico, con muchas etnias, y eso no es fácil de gestionar. Sí, creo que España ya tiene esa experiencia cuando muchos piden mucho, sí, y cada uno con su realidad histórica. Ya vemos aquí la organización administrativo-territorial. Aquí se ve que en la parte del sur, sí, la región del sur, es donde hay los GGUs. Tenemos la organización administrativa y territorial de la República de 2 niveles, es decir, comunas, ciudades, municipios, que son de primer nivel, y hay distritos y municipios del segundo nivel. Pues tenemos, según la última reforma que se ha hecho en los años 2002, 32 distritos, 5 municipios y 2 regiones de categoría especial. Eso es Gagauzia y Transnistria, que tienen este estatuto de autonomía. Bueno, también hay diferencia entre este estatus de región que tienen. Ahora, actualmente, en presente, nos espera otra organización territorial, porque somos un país también con problemas demográficos y mucha gente joven se va del país o se van de los pueblos, ¿sí? Y por eso se necesita de reorganizar administrativo y territorialmente el territorio. Bueno, les voy a comentar un poco lo que es Moldova en el aspecto cultural. Somos un país cristiano, ortodoxo, y también tenemos muchas fiestas cristianas. Las fiestas que son ahí ves la Pascua, que seguro los católicos no hacen. No adornan los huevos de Pascua, es algo típico de esa zona. Quien ha visitado Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Moldavia, de Pascua, todas las casas, todas, eso es un fenómeno, algo muy, muy típico y la gente le gusta porque, por ejemplo, mi marido le preguntó a José, ¿hay alguna tradición aquí en Galicia que todos lo respetan? Tenía esa curiosidad porque en Moldavia, por ejemplo, de Pascua todos vienen en casa, dibujan estos huevos que después van al cementerio, otra fiesta muy interesante, y ahí se encuentran con los parientes, con las familias, y regalan estos huevos de Pascua. También tenemos una fiesta nacional, que ya no es de origen religiosa, se llama Mărțișor.
y empieza el 1 de marzo, que significa que viene la primavera. Y se regalan, todos se regalan, ¿sí? Un marchesor, así se llama, lo ves ahí arriba, rojo y blanco. Es una leyenda que cuenta que una hada se hiró el dedo y la sangre cayó en la nieve y vino la primavera, el hielo se fue. Y entonces, claro, este símbolo significa la llegada de la primavera y los hombres y las mujeres y los niños y los jóvenes todos llevan marchesor. Otra costumbre que respetan todos en Moldavia. 30 días, todo el marzo se lleva este marchesor. Y cuando se acaba el mes de marzo, lo meten en un árbol para que traiga prosperidad, armonía en las familias. Y los niños les gustan mucho porque en las escuelas, en los jardines de infancia, preparan estos marchesor y regalan. Hasta en la calle pueden salir y regalar a la gente. También hay una tradición cuando viene alguien y para acogerlo muy bien, los dueños de la casa, se me viene la palabra, encuentran a la gente con pan y sal. Sí, por ejemplo, sí, lo reciben, sí, esa es la palabra. Sí, los reciben con pan y sal, sí. ¿Por qué? Eso significa que estás bienvenido a nuestra casa. Y cuando hay, por ejemplo, bodas, bautizos, ferias en los pueblos, en las ciudades, pues es muy tradicional de que reciben a la gente con pan y sal. Otras fiestas que también son muy interesantes y curiosas es que cuando en las aldeas la gente, cuando nosotros teníamos inviernos también antes había mucho más largos y con mucho frío y la gente se juntaba en casas y hacían cosas a mano, ¿sí? Hasta hoy se respetan, ya, bueno, ahora ya se vende como turismo esto, pero es muy típico también de Moldova. También tenemos, si vienen a Moldavia a visitar, se preguntan qué lugares a visitar, ¿sí? Uno de los lugares muy famosos es que tenemos un parque arqueológico, sí, que forma parte también, han pedido que formar parte de UNESCO. Se llama Orhei Vechi, es como el antiguo Orhei, como les comentaba antes, de esa cultura cucutí en Trípoli, ¿sí? Se encuentra ahí. Hasta hoy día hacen excavaciones arqueológicas, sí. Sí, aún encuentran restos de estas culturas, aldeas, y por eso es muy protegido. Esta es una reservación protegida por el Estado. Y hay monasterios en las cuevas donde se escondían los monjes durante el Imperio Romano, eran perseguidos y se escondían en estas cuevas. Y hasta aún se conservan y es algo interesante. También Moldova cuenta con muchos monasterios, como España. En cada pueblo sí, hay monasterios, iglesias, que tienen, claro, su arquitectura, su estilo, que son conservadas también y protegidas por el Estado. Aquí tenemos una de las más famosas, que se llama Capriana. Se ve que tiene el estilo más de parte del Oriente, de ortodoxa, ¿sí? Y hay iglesias que tienen esa arquitectura como parte más de Rumanía, de ahí, de esa zona. Una de las curiosidades es que tenemos 2 bodegas
pero son bodegas ciudades. En España hay bodegas, ¿no? Sí, unas Hay cuantas. muchas. Y se puede entrar en coche y andar con el coche en esta bodega y coger una botella de vino. Pues en Moldova sí. Venís con el Mercedes o en un coche, entráis, y es verdad, es como una ciudad muy grande que se formó en los años 50 por las excavaciones de piedra y entonces descubrieron que ahí se pueden conservar muy bien el vino, el champán, ¿sí? Y en los años 60 abrieron una fábrica que se llama Cricova hasta hoy día, que empezó a fabricar vino espumante, vino seco, vino dulce, que se conservaba muy bien en esa bodega. Y claro, como había muchas botellas, ya se ven ahí, ¿sí? Han hecho como una ciudad. Y hay la calle Sauvignon, la calle... ¿cómo? Chardonnay. Chardonnay, sí, Merlot, muchas, de todo se llaman. Y puedes entrar con el coche y hacer una visita por esa bodega. Sí. Ahí, no sé si... espera, que quiero continuar con Cricova. ¿Quién tiene aquí la reserva de vinos? Muchos políticos europeos, como Angela Merkel. Sí, dice, mi colección de vinos queda ahí en Cricova. No los puedo decir, porque no lo averigué, pero Putin también lo tenía, pero ahora no sé. Seguro que no lo tiene, que lo han vendido para el ejército ucraniano, pero tenía una colección también muy grande. Es uno de los récords que están en el Guinness Books, ¿sí? Y a muchos, cuando hace mucho calor en verano, entran. Por ejemplo, mi amiga de los tiempos de doctorado vino y dice, ay, es que no quiero salir de aquí, hace mucho fresco. Sí, y bueno, ahora claro, hay muchos paquetes de esos turísticos y es uno de los sitios turísticos muy famosos de Moldova. También hay otra bodega que se llama Milesti Mici. ¿Qué decía Sergio con un mapa? Ajá, es como que tiene la más grande superficie, esa bodega, sí. Y cuando entras en esa bodega encuentras las copas más grandes de donde viene el vino. También es muy famoso. Bueno, aquí no te permiten entrar en coche, pero también es como una ciudad que puedes andar y visitar. Y si te pierdes, hay una solución. En la botella está pegada el mapa de la bodega. Sí. Y así no hay ningún... No hay policía en la bodega, ¿eh? Sí, no, policía no hay. Cuando sales sí hay, pero la bodega no hay. No hay. Sí, por eso también ha sido muy curioso que han pegado ahí un mapa, por si te pierdes, por qué calle tienes que coger Merlot o avión para salir de la ciudad. Y tenemos la más antigua colección, la colección de un judío, Gilbert, que es del año 1902. Que hasta hoy yo le he preguntado, digo, ¿y hay vino ahí? Dice, ay, pero no es para consumir. Sí. Bueno, como de estas dos bodegas muy grandes, Moldova empezó a desarrollar mucho su industria vinícola y por eso después ya de la independencia han aparecido ya muchas bodegas, medias, pequeñas, pero es una industria que trae mucho dinero en Moldova. Y ahí también tenemos una de Purcari,
Es un vino muy famoso. No sé, decían, cuando fuimos a visitarlo, que la reina, ex-reina de Elizabeth, sí, le gustaba este tipo de vino de Purcari. También es una bodega, pero ya no es como una ciudad, pero está en el medio del bosque y tiene su encanto esa bodega de Purcari. También es muy famosa porque tiene la más que exporta mucho en la Unión Europea. Ha sido una de las primeras bodegas que ha llevado todos sus papeles según los estándares europeos para poder exportar en Europa. Bueno, como comentaba José, ese es Transnistria, sí. Bueno, ahora ya es mucho más difícil de visitar Transnistria por cosas de seguridad. Antes de empezar la guerra con Ucrania sí se podía visitar y muchos turistas preferían ir ahí, bueno, para sacar fotos con Lenin, Marx y con todas esas simbólicas soviéticas que habían en la zona, y porque no se ha reconstruido casi nada, muy poco, y por eso se ha conservado muy bien el ambiente soviético en esta zona. Bueno, ahora no os recomiendo de visitarlo, solamente si van a acompañar de alguien, por si no es muy complicado. Y ahora, Transnistria, bueno, viendo lo que pasó en Ucrania, porque muchos, bueno, de las tropas rusas que hay aquí creían que la guerra se va a terminar enseguida, que van a llegar hasta Transnistria, lo que no se hizo, ¿sí? Y viendo cuántos refugiados han venido en Moldova, ahora la población de aquí ya no lo ven con otros ojos la situación de Transnistria, y por eso Moldova tiene una delegación, un formato para finalizar o llevar a cabo este conflicto, porque es un conflicto congelado, así los llamamos. No es un conflicto donde hay armas, no, es un conflicto congelado. Solamente cuando tú pasas a Transnistria te piden el pasaporte, es decir, que hay frontera y la aduana, y ojo, solamente la aduana de Transnistria, porque Moldova no tiene. Es como no reconoce, porque si a la hora que Moldova pone frontera y aduana, dice, es otro estado, y por eso las autoridades moldavas no ponen fronteras y aduanas. Ellos ponen, sí, y por eso cuando entras es como te da la sensación, mis alumnos comentan, es como en las películas esas soviéticas, cuando entrabas en la Unión Soviética te preguntan, es como de KGB, sí, ¿dónde vas? ¿Cuál es tu fin de viaje? ¿Dónde te vas a quedar? Pues te cogen mucha información, ¿sí? Y claro, uno de los que quieren mediar este conflicto es la Unión Europea, que forma parte de este formato, se dice el formato 2-5. Hay 5 negociadores que median, ¿sí?, este conflicto entre Moldova y Transnistria. Hoy ha cambiado el formato porque Rusia ya no forma parte de este formato, han excluido de este formato, y ahora el papel, claro, que juega es los Estados Unidos, Ucrania. Bueno, Ucrania no participa mucho en estos formatos porque tenía sus problemas con la guerra. La Unión Europea, la Organización Europea de la Cooperación y Seguridad, OCDE, que también tiene sus oficinas en esa zona, y bueno, están negociando. Y actualmente han empezado con la economía, ¿sí?, de registrar a los empresarios, de que paguen las tasas, pero aún siguen muchos problemas. ¿Qué hacemos con los jubilados de esa parte que no han contribuido a la seguridad social?
que no han comprado los seguros médicos de esta parte, que el sistema de educación es muy distinto. Por ejemplo, en Moldova tenemos un sistema de evaluar, ahí hay otro sistema y claro, es un poco muy complicado de negociarlo todo eso. Y claro, ahora con la guerra es mucho más complicado. ¿Conocen esta canción? ¿No lo conocen? Muy famosa, que ha sido en los años 2007. Pues sí, es un don. Que es un grupo de músicos de Moldavia, aunque muchos en España creían que son españoles o romanos. Sí, pero esos chicos son moldavos. Sí, han tenido ahí en Europa una fama muy... en todas las discotecas. Nosotros hemos un verano en viaje en avión y dice, hay unas chicas moldavas, sí, y hay una canción de eso que canta con el avión. Eso era el piloto que quería saber sobre estos chicos moldavos. Bueno, y también sé que aquí en España también han tenido mucho éxito hace, no sé, 15 años. Bueno, ahora ya no es ese bando, tropa. Ahora reggaetón. Sí, ese grupo, sí. No, ahora es solamente y él canta solo. Otro grupo muy famoso. It's a jump up jungle, little like a break beat, never seen that here. Unica beat the drama, big mallet in the hand, I had the same beat. She's screaming like, oh, it's my old big mama. Unica beat the drama like I never heard before. She's a slapping Miss Black Man, give me some more. Check it, let's kick it, we wanna dance now. We are turning into hummus, sticking rhythm now. Han cantado por favor. Resultado de y también es Unica bate doba, unica bate dare, unica bate doba come ciuca in casa mare. Unica bate doba, unica bate dare, unica come ciuca bate doba in casa mare. I love so much doba making boom boom. Now get your body moving, just follow that tune. It's a real magic. Big Mama play her drama, she's flying in the trance like an Indian shaman. Cause the Beatles were from a Peter Pan, the Gypsy Jimmy. Ah, sí. Bueno, de la música pasamos a otros datos. Sí, bueno, son unos datos de 2023, datos macroeconómicos, lo que se refiere al PIB, sí, sí, en últimos años ha crecido, no mucho, poco, en comparación con los años 90, sí, pero también en comparación con España no es mucho. Vemos que el PIB per cápita son 6.600, una esperanza de vida de 71 años y según los datos de los ratings internacionales en la economía, Moldavia es la economía número 137 por el volumen de PIB. Como le decía, uno de los sectores más populares y con gran influencia en la economía es la agricultura y se ve según los años que esta cifra todavía sigue. La mayoría, la mitad de la población trabaja en la agricultura. Últimamente crece, claro, la industria ligera, si lo podemos llamar así, y la de servicios. Lo que se refiere a las exportaciones, en los últimos años ha crecido mucho la exportación hacia Europa, vemos aquí España también. Uno de los más grandes inversores, sí, que tuve en Moldova ha sido Unión Fenosa.
Es una compañía multinacional muy conocida aquí en España. Bueno, se ha ido ya. Ha vendido a los checos y ahora los checos tienen las redes eléctricas de Moldavia. También lo que se refiere a la importación es Rumanía, Ucrania. Vemos que ya la parte de Oriente, China, Turquía, ¿sí? Ha bajado mucho lo que se refiere en términos de exportación e importación de la Federación Rusa, aunque al principio de la independencia Rusia ha tenido casi 80% de la exportación e importación. Vemos que con los años ha cambiado las cifras, han cambiado las orientaciones económicas a otros mercados. Y ahora como declaran las autoridades, es más a Europa, a China, a India, que son economías emergentes en desarrollo, sí, y estamos ya orientando ahí las exportaciones. Pero una de las industrias que Moldova gana mucho, y claro, con todo el mundo ahora está con las tecnologías, estamos el país número 5 mejor del mundo, lo que se refiere al acceso de Internet gigabit, después de Malta, Mónaco, Singapur. Tiene una industria que se está desarrollando, acelerando mucho. Si venéis a Moldavia, no tenéis que pagar por Internet. En la calle es gratuito, lo digo. Solamente tenéis que comprar un número prepagado. Y si estáis en una parada de autobús, así, os podéis conectar a la red sin pagar. Es muy barato. También, antes de, como me comentaba los estudiantes de la Facultad de Informática, decían que muchos experimentos informáticos que hay lo realizan en Moldavia. ¿Por qué? Porque es muy pequeño y así pues, es muy fácil de experimentar algunas soluciones tecnológicas. Y por eso Moldova ha subido muy rápido a este nivel. Bueno, como le decía, vamos a pasar ahora, no sé, si hay algunas preguntas sobre la economía. Bueno, si nos referimos, por ejemplo, a las exportaciones, son los vinos que se exportan más. De agricultura son las frutas, sobre todo las frutas secas, nueces, aceite de girasol. Esas son las más cifras, ¿sí?, de exportación de esta mercancía. Bueno, si tenéis alguna pregunta sobre eso, ¿no? Pasamos a otro. Mejor al final. Al final, sí. Aún tenemos tiempo, ¿no? Sí. Bueno, les voy a comentar un poco lo que se refiere a Moldova hacia la democracia, ¿sí? Como decía antes, a Moldova le costó y aún le cuesta construir este camino a democracia, porque desde el principio de la independencia de los años 90, con la Constitución se sentaron unas bases, pero estas bases también han provocado, digamos, también unos desafíos, lo que se refiere a la cohesión interna. El primer desafío ha sido la lengua. No han encontrado ningún compromiso. Lo llamamos la lengua rumana o la lengua moldava. ¿Sabes ahora cómo se le llama? Han encontrado, los políticos saben encontrar soluciones. Dicen, ni moldavo, ni rumano, lengua de Estado. Y punto. Y punto. Y hasta el año pasado,
En el artículo de la Constitución pone, la lengua oficial de Moldavia es la lengua de Estado. ¿Te gusta moldavo? Lo dicen moldavo. ¿Te gusta romano? Le dicen romano. ¿Por qué? Porque había mucha población rusa y que tenía miedo de que la lengua se llama romano y ellos no querían aprender rumano. Y por eso están muy acomodados. Ir a sus escuelas de ruso, ver sus canales de televisión ruso, leer sus periódicos en ruso. No os molestéis que aprendemos vuestra lengua romana, porque es distinto de una lengua eslava que es ruso. Y por eso, ese ha sido uno de los primeros desafíos desde el principio, porque no ha sido como ha sido, por ejemplo, en los países bálticos. Los bálticos han dicho, nada de ruso. Todos estudian, aprenden, hablan en lengua del país báltico, lituaniano o qué es. ¿Sí? Moldova no, ha elegido otro camino. Este camino, por dejar esta libertad de no poner la base, digan, todos como lengua de trabajo en las autoridades públicas es rumano y punto. Por evitar los conflictos sociales, ya les han dicho qué solución han encontrado, ¿sí? Llamando la lengua de Estado. Luego, en 94, adoptaron una ley sobre la autonomía de Gagauzia. Entonces, claro, ese ha sido otro desafío. Los búlgaros, nosotros también queremos autonomía. Los rusos, también hay una parte del norte, también dicen, y nosotros queremos autonomía. Ha sido otro desafío que hasta ahora los políticos en sus narrativos los tienen que gestionar con mucho cuidado. Y claro, uno de los conflictos de Transnistria, sí, como lo has dicho, que ha hecho esa fractura territorial que persiste hasta ahora y está afectando la unidad del país. Y de ahí también, como no es una zona controlada, mucha delincuencia, tráfico, ¿cómo se dice? Lavar dinero. Blanqueo. Sí, blanquear el dinero. Y no solamente los moldavos, y los europeos, porque salen conflictos también con la gente de unos países, ¿no?, de Europa que también quieren blanquear dinero. Y los rusos. Entonces, mucha gente se pregunta, a lo mejor no están interesados de resolver este conflicto, si es muy cómodo por los políticos de blanquear dinero, es una zona que no controla nadie, es como algo pueden hacer contrabando, por ejemplo, ¿sí? Y por eso es otro desafío y social, y económico, y político que aún no ha sido resuelto. Otro desafío, claro, al principio en este camino, las elecciones han sido ganando por los partidos pro-europeos, ¿sí? Los partidos que optaron por la independencia, soberanía, sobre un país reconocido, ¿sí? Y no han hecho esos gobiernos, no han respondido a las expectativas de la ciudadanía, lo que se refiere a los sueldos, puestos de trabajo, al desarrollo económico, eso sobre todo a la economía de mercado. ¿Por qué? Porque no lo sabía cómo hacerlo. Y claro, mucha gente empezó a sentir una nostalgia, dice, oh, pero en otros tiempos se vivía mejor. Claro, se vivía mejor, porque en la Unión Soviética no existía paro. Yo le comento a mis estudiantes, imagínense vosotros, acabéis los estudios y el Estado te dice, tú vas a ir a trabajar. Paso. Tú no tienes que pensar, acabando los estudios, ¿qué será con mi vida? Ya tengo un puesto de trabajo garantizado. ¿Es bien? Claro. Y la gente no tenía que preocuparse. La economía del mercado decía que no, el Estado decía, yo me retiro, ya no os aseguro los puestos de trabajo. Cada uno acaba sus estudios
y se encuentra por su cuenta, ¿sí? Y no había ya muchos puestos de trabajo. Muchos puestos ya no correspondían a lo que es la economía de mercado. Y los gobiernos han empezado otro proceso, que es un proceso de privatización. Pues pasar de la propiedad pública a la propiedad privada. Otro gran desafío. Ahora ya tienen muchos nostalgia, dicen, ¡ay! ¿Dónde son estos años cuando la propiedad estaba así? Vende y cógelo. Sí, no, también ha sido un proceso muy complicado, sobre todo lo que se refiere a los terrenos agrícolas, porque en la Moldavia, en la Unión Soviética, no existía la propiedad privada. Tú no podías tener tu propio negocio, tu propio terreno y ahí cultivar o crecer animales y luego ir y vender. Y no, eso en la Unión Soviética se decía que tú eres un especulante y como un burgués el proletariado no te permitía tener la propiedad privada. Y claro, empezaron en los años 90 a privatizar mucho terreno y no lo sabía cómo hacerlo. Y yo lo digo ahora desde el punto como de las políticas públicas. Un error muy grave ha sido el programa que se llamaba entonces privatización del terreno agrícola. A cada familia le daba una parcela. Hay unos, no sé cómo se mide en esta agricultura, hectáreas, sí. Uh-huh. 1 hectárea a ti, 2 a ti, 1,5 hectáreas a ti. Y claro, la gente los primeros años se alegraba. Ya soy propietario, tengo terreno. Burgués. Sí. Pero la agricultura necesita inversiones, ¿verdad? ¿No? Tienes que cultivar. Necesitas gasolina, técnicas, semillas, fuerza de trabajo, ¿sí? Lo que pasa ahora en Europa, no hay fuerzas que trabajen en la agricultura. Y la agricultura performante no se haga con los pequeños parcelas. Y mucha gente, ¿sabes qué pasó? Dicen, dejo este terreno y me voy o a Rusia, a Moscú a ganar dinero, o a Europa. Y ahí ha sido el fallo. No tenían que hacerlo así. Y hasta ahora hay terreno abandonado. Y empieza otra historia. ¿Cuál? Viene la integración europea y ahí dicen, este terreno tiene que tener un dueño. ¿En España hay así terreno abandonado? Agrícola. Bueno. Sí, de momento no. A lo mejor no con esa dimensión. Hay, por ejemplo, en verano, en otoño, cuando vas por las carreteras ves una parcela que fue cultivada y las otras, entre ellas, abandonadas. Sí. Y el Estado dice, no, eso no. Y claro, a la hora de subvencionar, por ejemplo, los fondos europeos que vienen de ahora dicen, ¿y cuánto terreno tenéis? Pues no lo sabemos. ¿Y quién cultiva, qué cultiva? Pues no lo sabemos. Es otro desafío que espera a los políticos de hoy. Aún la epopeya no se ha acabado con el terreno agrícola en Moldova. Sí. Y también el precio del terreno agrícola. Hay debate si permitimos a los extranjeros comprar terreno agrícola. ¿Permitir o no permitir? ¿España ha permitido? Sí. Entonces está bien, ¿sí? Pues es un debate. Y el miedo que existe es que van a venir el chino con la pasta y como has visto que la superficie no es grande, compran todo. Compran todo. En realidad existe este temor en la sociedad de que no permiten por la ley que venden
sobre todo el terreno agrícola, a los extranjeros. Porque los políticos más pro-europeos dicen, no, no, tenemos que liberalizar, no tenemos que tener el monopolio, pero hay que tener en cuenta otras realidades. Y por eso, como le comentaba, los gobiernos de los años 90 no hicieron caso a las expectativas de la ciudadanía, lo que ha hecho que entran en la escena política el ex Partido Comunista, que decía, oye, vosotros vivíais muy bien en la Unión Soviética, el pan costaba muy poco, no existía el paro, el Estado tenía una protección muy alta, y la verdad que lo tenía. Hasta ahora no tenemos la medicina privada. Bueno, ahora ya se están desarrollando muchos servicios también, pero por ejemplo, si un ciudadano moldavo quiere comprar un seguro médico privado, no lo puede comprar. También es un monopolio del Estado. O lo que se refiere con la pensión, también es público. No te puedes jubilar e ir a un fondo privado de pensiones. Y los comunistas han dicho, nosotros os ofrecemos la vida que había antes. Y claro, los votantes, ¿quién eran? La gente que ha nacido en los años 50, 60, que tenían el derecho de elegir y han votado este partido, el comunista, que ha obtenido la mayoría parlamentaria y 9 años han gobernado. Ha hecho unas cosas buenas, puedo decir. Primero, acabaron con la delincuencia. ¿Por qué? Porque sabían antiguos métodos de la Unión Soviética. Tenían la experiencia de gestionar un Estado, ¿sí? Y la verdad, porque vino un amigo nuestro de Valencia, y era el año 2005, dice, oye, este coche está ahí en la calle tan caro y nadie lo toque. Sí, porque si tocabas o robabas un coche, 20 años de cárcel y nadie lo quería. Pero sobre todo con el crimen organizado. Bueno, los que les molestaba han puesto, los comunistas, su gente. Ah, sí. Y claro, ha sido uno que este partido comunista, Voronin se llama el presidente, y su gobierno, que era muy ejecutivo, lo que decía el presidente Voronin, que era comunista, ejecutaban. Llevaban unas relaciones muy tensas con el Fondo Monetario y hoy lo reconocen muy bien que lo llevaban muy tensa, porque cuando venía una delegación del Fondo Monetario para negociar con el gobierno, el presidente decía, ¿cómo decía? No me imponéis a mí las condiciones. ¿Así? Y ese valor ya no, ahora los políticos de hoy no los tienen. Y por eso ha sido Moldova 4 o 6 años, no han cogido ningún crédito internacional. Ha llevado al orden lo que es el sistema social, lo que es el pago de los sueldos. Ha sido los primeros gobiernos que han subido los sueldos. Pero la gente, claro, quería más derecho. Y ahora, una cosa también muy curiosa, han sido los primeros que han firmado una declaración o un acuerdo con la Unión Europea. Pues ahora la presidenta que tenemos, Maya Sandu, no sé si han oído de ella, que dicen que promueve mucho el vector pro-europeo, pero la verdad todo empezó en 2015. Creo que el día 19 de junio, cuando fue firmado esta declaración, de hecho, de que habla de que se establecieron las relaciones entre la Unión Europea y República Moldova. Pero, ¿por qué hablamos de esta periodista venida a Moldavia en 2009? Yo sé por qué ella ha venido. Porque hubo una revolución
que se llama la revolución de Twitter. Los comunistas ganaron las elecciones. Los demócratas no reconocieron las elecciones y llevaron a la gente en la calle. Y hubo unas protestas, pero ¿cómo han llamado? A través de las redes sociales. Salid, nosotros no reconocemos que las elecciones han sido fraudadas. Sí. Y han atacado el edificio de la presidencia y el edificio del Parlamento. Y todo, y hasta mis estudiantes de ciencias políticas han ido ahí a luchar y a proteger la democracia. Y gritaban, abajo con comunistas, se acabó con comunistas. Y por eso muchos periodistas han escrito sobre Moldova de las protestas, sobre la insatisfacción popular con el gobierno, y los demócratas pedían más transparencia, incluyendo lo que se refiere a la política exterior del país, porque el presidente de entonces no venía ningún presidente, nadie en el país. Un poco de aislamiento, sí. Sí, el país ha sido aislado de lo que se refiere y hasta con los rusos se llevaba muy mal, porque vino un concejal, sí, un consejero del presidente Putin, para proponer una solución. Se llama el Dmitry Kozak. Podéis googlear y ver quién es este tipo, muy influyente, forma parte de este despacho secreto de Putin, que propuso una solución de federalización de la República Moldova, porque República Moldova es un país con un sistema político parlamentario. Él dice, hacemos una federación. Dos sujetos de la federación. Transnistria, Moldova, y si queréis el tercero, Gagauzia, y ya es una solución. El presidente comunista de entonces no aceptó y no se llevó bien ni con el presidente Putin. Aún más aisló el país. Y por eso una de las narrativas en las protestas es sacar el país de este aislamiento político. Bueno, vinieron los demócratas, hubo elecciones repetidas, han repetido las elecciones, ganaron los demócratas y, claro, ya se abrió el camino hacia lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, ya establecer más contactos. Venían la gente, moldavos iban a las capitales importantes del mundo diplomático, ¿sí? Y uno de los objetivos ha sido de obtener el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y lo consiguieron en 2014. Esto representó un paso muy importante hacia la integración europea, que este paso también provocó tensiones con Rusia, y decían que Moldova se va a transformar en una colonia de la Unión Europea, que todo el mundo se va a ir del país, se dan este régimen de visado liberalizado, que el país se va a quedar vacío. Bueno, desinformación, mucha desinformación, pero a pesar de eso, el gobierno ha firmado este acuerdo, ha conseguido este régimen liberalizado de visado, y no ha sido así como decían las narrativas de Kremlin. También hubo cambios en lo que se refiere a las elecciones presidenciales, porque en el Parlamento el gobierno, los partidos eran pro-europeos, pero el presidente era pro-ruso. Y ahí ya otro debate político empezó, y por eso en 2020 ganó las elecciones Maia Sandu, que orientó muy
muy fuerte, digamos, la orientación política pro-europea. ¿Sí? Por eso ella ha declarado como un objetivo de que Moldova se tiene que integrar en la gran familia europea y fortalecer la democracia. Claro, con el compromiso de llevar a cabo las reformas y sobre todo las reformas económicas, las reformas de justicia, las reformas sociales. Pero en el año 2000, bueno, venía la pandemia, otro desafío. Bueno, Moldova la ha gestionado, no sé, en España, pero Moldova la ha gestionado. Lo digo porque nosotros no hemos estado muy cerrados en las casas. Sí. Y lo digo porque venía gente del extranjero y decía, por aquí se circula muy libremente por la calle, lo principal es llevar la mascarilla y ya está. Bueno, pero resultó, y los moldavos han sido, creo que, líderes en falsificar los certificados de vacuna, porque no creían. No sé, van a ver en las noticias, sí. No querían vacunarse, porque no creían en que vacuna es una solución a la pandemia. No sé si está bien o mal, pero por per cápita poca gente se ha vacunado. Solamente si tenías que ir al extranjero y te pedían este certificado. Entonces ya tenían que vacunarse. Pero si no querían salir y quedarse en el país, no se vacunaban. Y por eso muchas vacunas se han caducado y ahora ya están culpando al gobierno porque habías comprado y gastado tanto dinero con las vacunas. Y claro, otro desafío empezó en 2022, sobre todo con la guerra en Ucrania, que llevó, sobre todo en Moldova, una crisis energética, porque el país decidió de no comprar más gas de Rusia. Bueno, decidió de no comprar, porque luego se descubrió que lo compran, pero a través de otras compañías que dicen que no es gas ruso, pero la verdad que es gas ruso. Y la crisis económica también hizo aumentar y hacer más vulnerable la economía de Moldavia y más vulnerable a los factores externos. Y ahí hablamos de la desinformación. Hay mucha desinformación, muchas narrativas políticas de Kremlin que dicen que la religión, que la Unión Europea va a imponer, no sé qué, abrir otras iglesias musulmanes o judíos o no sé qué, que van a tener problemas con lo que es LGBT, que van a poner en la Constitución contraer matrimonios del mismo sexo. Unas narrativas que van a venir multinacionales, que van a comprar la tierra, mucha desinformación, que la presidenta Maya Sandu va a traer 300 miles de sirianos en Moldova y cosas así, sí. Y la gente es muy vulnerable a esta desinformación. Y ¿por qué? Porque hay muchos que miran los canales rusos que justifican esta invasión. Y cuando se hizo una encuesta nacional, había una pregunta: ¿cuánta confianza tenéis en los políticos? Maya Sandu, Zelensky, Putin. El tercer puesto. ¿Por qué? Dicen que los ucranianos lo buscaban porque esta guerra tiene una justificación, porque los ucranianos mataban a sus ciudadanos, a los que no hablaban ucraniano o no querían
a los separatistas de Donbass, el conflicto que viene del Maidán de 2014. Y claro, estas narrativas hizo dividir la ciudad muy fuerte. Hay también muchos que apoyan, que sostienen que esa guerra que han hecho bien. Y claro, hay partidos que son financiados por Rusia, que ahora es esa ley con agentes extranjeros, que Estados Unidos, que Europa financian a los ONG, que son agendas políticas no verdaderas, que Estados Unidos promueve sus intereses en esa zona, que va a venir OTAN, que van a meter tropas, que van a movilizar a toda la gente del país. Bueno, un montón, mucho. Nosotros hasta han decidido crear un centro para monitorizar todas esas narrativas, que es muy difícil en las redes sociales. Han cerrado unos canales TV que eran prorrusas, financiadas desde la Federación Rusa. Bueno, y claro, una crisis de refugiados que afectó mucho Moldavia, un país que al final demostró una solidaridad frente a esta emergencia humanitaria. Cuando hemos oído, nosotros todavía teníamos clases online, era un jueves, y era un día hablando de las relaciones, de la integración europea, y ahí de la noche escuchamos que empezó la guerra. Claro, todo el mundo asustado, ¿qué hacemos? Y había una colega mía que era en Kiev, entonces decía: Mariana, hemos estado 25 horas en la aduana de pasar. No nos dejaba por aquí ni por porque han visto que Moldavia tiene esas fronteras del norte, del sur, unas colas inmensas con la gente que huía de la guerra y entraban en Moldova. Claro, las autoridades moldavas no estaban preparadas, aunque una vez vino en 2014 la ministra de Asuntos Exteriores dando una ponencia delante de nuestros estudiantes y decía: tenemos que prepararnos, porque ahí había los eventos de Maidán, y decía: Moldova tiene que prepararse para recibir refugiados. Y claro, en 2014 no hubo refugiados porque Kiev resolvió el asunto de Maidán, todo el lío que había ahí en Kiev, y los moldavos se relajaron. No nos preparamos. Y claro, de pronto, por la noche, te entran miles de ciudadanos. Los tienes que averiguar, controlar. Muchos venían sin papeles. Muchos venían con delincuentes. Y ha sido la verdad. Pero hay que reconocer que la Policía de Frontera hizo un trabajo enorme para, primero, lo que la Unión Europea ha reconocido, a monitorizar a cada ucraniano que pasaba la frontera, a sacar las ONGs, sí, porque al principio no querían. Dicen, no, hay que pasar por este procedimiento. Y claro, per cápita, Moldova ha sido el país que ha recibido más refugiados. Claro que Polonia, Chequia también han recibido, pero según per cápita, Moldova ha recibido más refugiados ucranianos. Y según los datos de ONU, de la Agencia del Alto Comisariado de las Naciones Unidas, vemos que son 750.000 refugiados. Es un número muy grande,
Claro, no se han quedado todos en Moldavia, porque Moldavia ha sido un país de tránsito. Sevilla, por ejemplo, si vas por carretera, desde los primeros días han puesto carteles en ucraniano, en moldavo, en ruso, porque, claro, nosotros no hablamos ucraniano. Y ellos cuando se dirigían en ucraniano, nosotros no te entendemos. No sabían muchos inglés. O si sabían, el otro no sabía. Entonces, claro, han puesto mucha población ucraniana habla ruso. Eso también ha facilitado mucho la comunicación con los refugiados. Y durante estos tiempos que aún siguen, aún nos estamos recibiendo, no tantos, porque dentro de unos meses muchos volvían a Ucrania, porque nosotros hemos hecho unos estudios en campo, preguntando a los refugiados por qué quieren volver. Dicen, aquí está mi madre, es vieja, ha quedado aquí alguien de familia que no se puede mover, porque, claro, el primer flujo ha sido de los ucranianos ricos, con mucha pasta, con coches. Seguro que han visto de eso también en España. No lo sé si han mostrado, pero en Chisinau, en Moldova, se veían con los coches caros que entraban, los hoteles que reservaban. Y claro, después de unos días han venido el ciudadano sencillo, que trabaja, que no tiene muchos recursos, con una maleta, con los niños, con el perro, con lo que tenía, dejando las casas, los puestos de trabajo. Y vemos aquí ya en esta foto como muchos centros deportivos, escuelas, centros de juventud, enseguida, muy de pronto, se han transformado en un centro de recibir los refugiados. Y nuestro edificio de nuestra facultad también se transformó hasta ahora. Es un centro de refugiados romaní, gitanos. Aquí otra solución ha encontrado nuestra autoridad. Cuando venían, claro, Ucrania también tenía muchas etnias. Venían ucranianos y venían gitanos. Y al principio los metían todos juntos en los centros. Y empezaron los conflictos. Y los moldavos han dicho, no. Los que son de Roma, aparte, y los que son Ucrania, aparte, para evitar conflictos y delincuencias que hay, la fama que tiene esta etnia, hablando de Roma. Están diciendo que se han establecido estos centros de recepción, alojamiento para refugiados. Hasta hoy día hay muchos ya se han cerrado porque ha pasado el flujo más grande, la gente se ha ido ya ahí para Rumanía, también ha recibido muchos refugiados, Polonia. Muchos se han quedado, los que se han quedado sí que tenían algún pariente moldavo, sí que tenía esa comunidad de que se habla ruso en Moldavia y se pueden quedar ahí y encontrar trabajo. O que es muy cerca de su país y por si acaso puede volver a casa. Por ejemplo, había mujeres que decían, pues muy fácil, me coge el coche o autobús y voy a Odessa y dentro de unas horas estoy en casa. Y claro, mucho estrés, sobre todo por los refugiadas, mujeres. Siempre estaban muy estresadas lo que pasa con los maridos, con los hijos, con los hermanos que tenían ahí en Ucrania. Otro desafío es que para la policía de frontera es que ha empezado también una migración ilegal de los hombres ucranianos, que están pagando pasta para salir de
de Ucrania. Y de eso se están aprovechando la gente. Es una lástima que la gente de ahí paga 5.000, 10.000 por poder salir, hablando de los hombres, porque son los que no pueden salir de Moldova o de Ucrania. Y por eso hay otro desafío, otro problema que tienen que gestionar tanto la parte ucrania como la parte moldava. Y también a veces caen drones militares, porque como somos como la frontera del sur y muchas veces la región de Odessa está atacada. Ahora la guerra no es del soldado, eso clásico que tenemos, son drones que volan, sí, y hay veces que caen, y cuando cae una drona en el territorio moldavo, todos, ¿cómo van a reaccionar? Y claro, a veces reaccionan con mucha tranquilidad para no... Y le comentaba a José, ¿cómo hemos detectado si se empieza algo o no en Moldavia? ¿Sabéis cómo? En los primeros días muchas llamadas. ¿Qué haces? ¿Te vas de Moldavia? ¿Te quedas? Y un día digo, oye, es que todos los funcionarios y las familias de la Embajada de Estados Unidos están en Chisinau. Están en Chisinau. Si las embajadas no han evacuado sus familias y personal, ese es el primer indicador que algo pasa. Tenemos 3 días para salir del país. Y ahora todos están mirando. Ajá, las embajadas trabajan. Las familias están aquí en Chisinau. Bueno, todo está bien. Bueno, ya sabéis cuál es la estrategia. Por si acaso. Porque salir. Salir, sí. Porque así ha sido en Kiev. Yo me acuerdo muy bien, el 11 de febrero, las embajadas, y la primera clase, las de Estados Unidos. E incluso en Moldavia tuvimos unas estudiantes americanas y, claro, tenían que dar clases. Y me llama una colega y dice, pues ya se han ido de país. Bueno, luego ya han vuelto, sí, pero el 23 de febrero ya estaban en Moldavia las estudiantes. Esto ha sido como un indicador o como un barómetro para nosotros. Por si acaso algo pasa, es el primer indicador. Bueno, claro que todo eso, el primero, digamos así, que ayudó a estos refugiados, no crees que ha sido las autoridades, ha sido las familias, ha sido la ciudadanía que ha puesto el hombro, ¿sí? Han venido con la comida, un té, porque hacía mucho frío, han ofrecido sus coches, autobuses para llevar a la gente a la frontera. Luego ya ha empezado, después de unos días, el gobierno de poner la línea roja, de poner los carteles. Claro, ha ayudado mucho también las organizaciones internacionales, que aún sigue ayudando, y sobre todo lo que se refiere a los servicios medicales, sí, claro. Vienen madres, vienen niños, necesitan ayuda, necesitan estos niños que están escolarizados, ¿sí? Integrarse, por si se quedan en Moldavia, ¿sí? Y por eso muchas escuelas, también nuestra universidad ha ofrecido becas o puestos públicos para los niños de Ucrania. Pero imaginas que hay mucha gente que ha venido también tenía necesidades, ¿sí? A la atención médica. Por ejemplo, un comentario de unas entrevistas, una ucraniana dice, es que hay 2 ancianos aquí en el centro, ni salen, ni nada,
les podéis traer a una hora fija solamente de comer. Os dais cuenta que es muy difícil de vivir en unas condiciones cuando tú no te puedes mover, ancianos, y claro, esta gente necesita atención y apoyo, sobre todo apoyo psicológico. Es muy bien que las autoridades se han orientado y han puesto este servicio de apoyo psicológico, porque muchas mujeres llevaban a un nivel muy alto de estrés que descuidaban a sus niños. Los niños no saben qué es una guerra, mamá, papá, dónde están, no sé qué. Y claro, ellos ya pensando en lo que pasa ahí, los que se han quedado en casa, pues dejaban y empezaron otras cosas, de bullying, de delincuencia y todo eso. Entonces han puesto este servicio psicológico también. Bueno, lo que se refiere de Moldova hacia la integración europea, Moldova, no sé, unos dicen que aprovecharon, otros no, pero el contexto favoreció de que Moldova solicite la decisión de adherir a la Unión Europea en marzo de 2022. Eso fue concedido a Moldova el estatus de país candidato de la Unión Europea en junio de 2022. También muchos euroscépticos, como decía, no creían, no va a conseguir cumplir nuevas condiciones en el pacto de acción. El gobierno tenían que hacer muy rápido. Es como un cuaderno de tareas que tienes que hacer para entrar en la Unión Europea. Y claro, muy escépticos todos, no lo van a conseguir. Pero se movilizó, sobre todo los funcionarios públicos, para llevar las leyes nacionales a lo que es excomunitario, no todo, claro. Se espera todavía las negociaciones. Y en abril de 2023 la Unión Europea estableció una oficina, digamos, de cooperación en la República Moldova, sobre todo lo que se refiere al marco político común de seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque tenían hacer frente a estos desafíos, sobre todo de reforzar la resiliencia del sector de la seguridad del país, de gestionar la crisis de refugiados, crisis económica, la crisis energética, porque cuando Ucrania está atacada por los drones y Rusia tiene una estrategia, ataca objetos civiles, casas, zonas residenciales, fábricas, redes eléctricas. Y claro, como Moldova, desde los tiempos de la Unión Soviética, tiene estas conexiones de ferrocarril, carreteras, redes eléctricas. Y claro, cuando atacan las redes eléctricas de Ucrania, esto afecta mucho también todo lo que es la red eléctrica de Moldova. Hubo días cuando, por haber atacado las redes eléctricas de Ucrania, nosotros nos hemos quedado sin electricidad. Claro, el gobierno tomó enseguida medidas, nos ayudó mucho Rumanía, compraron recursos de energía de Rumanía para establecer toda la red eléctrica del país. También las amenazas híbridas, porque la narrativa es que nosotros tenemos una guerra híbrida. ¿Qué es? Es sobre lo que se dice en el espacio público. La ciberseguridad, hay muchas autoridades que están atacadas
las redes, y por eso también es un desafío muy, muy grande. Me comentaba un amigo que es un informático muy importante, bueno, trabaja por la agencia de informática, lo que asegura todas las autoridades. Imagino que en España también hay de eso, con la firma digital, que ahora todos los servicios son digitales. Dice, Moldova fue la segunda vez invitada a este foro muy famoso de Suiza, Davos, donde se deciden muchas cosas en el mundo. Y una de las cosas es sobre ciberseguridad. Y ahí un experto mundial dice, me gusta mucho Moldavia, lo que se refiere a la ciberseguridad. Y nuestro representante dice, ¿por qué? Porque nunca declaran ningún ataque de ciberseguridad. Pues no es que no hay, pero todavía no saben cómo declararlo. ¿Por qué? Porque es por primera vez que se encuentran con eso, ¿sabes? Sabéis de la prensa que Rusia influyó las elecciones en Estados Unidos por ciberataques. Claro, son países que tienen. Y Moldavia no tiene. Y ella dice, me gusta mucho porque es un país muy seguro, nunca declara nada de lo que se refiere de ciberseguridad. Hay muchos, sí, claro. A veces, sobre todo lo que se refiere al el sistema de frontera, OS. Hoy la frontera no trabaja porque la red se acabó, se cayó. Y ya dentro de unas horas empieza a trabajar. Eso es lo que dice, que ya ha sido atacado. Claro, y también lo que se refiere a la manipulación, la injerencia por parte de agentes extranjeros. También lo tiene ya ahora lo que pasa en Georgia, ¿sí? Y eso es un desafío muy grande también hacia la integración. En noviembre de 2023, la Comisión Europea formuló recomendaciones para iniciar estas negociaciones. Estamos ahora en espera que nos inviten. Vamos a ver, pero en octubre tenemos elecciones y me imagino que están esperando a quién van a elegir, a un presidente prorruso o un presidente pro-europeo. Vamos a ver. En diciembre del mismo año, los oficiales de la Unión Europea decidieron de entablar las negociaciones e invitaron al Consejo de adoptar el marco de negociación y adoptar las medidas correspondientes que han sido establecidas en el informe de la Comisión Europea. Y en marzo de este año, de 2024, la Unión Europea está satisfecha con los avances que ha realizado Moldova en su camino hacia la adhesión de la Unión Europea. Así que aún dice que está bien. Estamos contentos de la tarea que habéis hecho, ¿sí? De la tarea de casa, ¿sí? El deber está hecho. Bueno, algunos datos lo que se refiere entre Moldova y España. Vemos que en enero de 1992 España y Moldova establecieron las primeras relaciones diplomáticas. Hubo así un tiempo sin muchas relaciones. Moldova no sabía qué es España, qué presenta España, y España no sabía mucho de qué es Moldova. Creo que ha empezado en los años 2000, cuando vino Unión Fenosa, y luego en 2006 Moldova ha solicitado el apoyo español para conseguir unas relaciones más estrechas en el marco de la Unión Europea, lo que se refiere al régimen comercial.
al régimen de visados y a la negociación del acuerdo de asociación, de los que hablaba del 2014. España apoyó a Moldova a conseguir este acuerdo de asociación. En julio, Moldavia, de 2010, abrió la embajada en Madrid. Es decir, nosotros tenemos embajada. España todavía no tiene una embajada. Todavía está por abrir una en Chisinau. En 2013 se firmaron 4 tratados que son bilaterales. Y claro, hemos disfrutado de esta cooperación en materia educativa porque empezaron a hacer examen DELE. ¿No saben qué es un examen DELE? Del Instituto Cervantes. Diploma español como lengua extranjera. Sí, ya han abierto convocatorias en Moldova y los que quieren superar el examen o tener la competencia lingüística en castellano, pues pueden hacer el examen en Chisinau. Cultural, porque hay invitaciones de España a los grupos de artes, de pintores, de bailadores para participar en las ferias de España. Y puedo decir que he visto en Burgos, en Cantabria, estando por ahí con mis estudios de doctorado, mira, ha venido en la feria de Burgos el grupo de baile popular en España. Bueno, era el año 2007, 2008. Lo que se refiere de asistencia administrativa, ¿dónde? En el ámbito aduanero, claro, y en lo que se refiere a asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia. Y otro se refiere a la readmisión y residentes ilegales. Sí, si hay residentes ilegales, y sabemos también a través de las entrevistas con migrantes que dicen que si ha sido un migrante ilegal en España, ha sido expulsado Esto ha sido porque, también en Italia hizo eso, pagaba a la gente migrante para que salga del país y que nunca vuelvan. Ha sido un periodo de esa regulación. Ahora no, ahora ya no hay. Tras la invasión rusa de Ucrania, se han multiplicado mucho los contactos a nivel político. Ya tenemos muchas visitas de los políticos, los que se refieren al Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro, el primer ministro Sánchez también visitó Moldavia, sí. Y claro, uno de los puntos es de que abren una embajada en Chisinau. Entre tanto, tenemos la embajada de España en Bucarest. Sí, y por ejemplo, cuando yo tenía que recibir ya mi diploma de doctorado y por no ir a España, claro, me he ido a Bucarest y la embajada me la concedió. Sería mucho más fácil si hubiera sido en Chisinau. Claro. Sí. Hablando de la migración moldava hacia España, como comentabas al principio, desde el año 2000 la población moldava en España ha crecido y según los últimos datos del 2020 hay casi 20.000 ciudadanos moldavos residiendo en el país, es decir, los que se declararon con pasaporte moldavo y hizo el empadronamiento, ¿sí? La mayoría, como comentaba, a la hora de migrar o a la hora de salir del país, lo hacían con pasaporte rumanos. Y casi ahora creo que no hay familias moldavas donde no haya alguien con pasaporte rumano. Primero es que era mucho más fácil de salir, no tenías que
que pagar, porque Moldova conoció también esta delincuencia de visados, de inmigración ilegal. Cobraban mucho dinero para llevar a la gente en Europa, y por eso a través de la entrada de Rumanía en la Unión Europea ha acabado un poco con este delito de vender los visados. ¿Por qué? Porque los moldavos se orientan, pues que si yo puedo con el pasaporte rumano a salir del país, entonces ya... Y quiero decir que esto ha sido también muy bien para gestionar el flujo. Una vez en una conversación con un holandés, yo le decía, un debate de ese científico sobre el tema de migración, y los holandeses son muy así, a veces con mucho cuidado a la hora de hablar, a la hora como concedimos los regímenes facilitados, sobre todo para los países del oeste. Y le digo, él también era un oficial de las oficinas de Bruselas. Yo digo, ¿y no era mucho más fácil para vosotros permitir a los rumanos, búlgaros, moldavos de aquellas épocas de ir y venir? Porque ellos no tenían, porque en los primeros estudios de migración, cuando preguntabas, ¿por qué quieres migrar de Moldova? Pues yo quiero ir un poco de dinero para comprarme un piso, para abrir un negocio. La gente no estaba con la idea de quedarse en Europa. Claro, el holandés me miró así un poco y dice, ¿cómo te atreves a decírmelo? Pero digo, mira ahora, después ya cuando se facilitó eso, es mucho más fácil para las policías de fronteras de Europa, de Rumanía, de Moldavia, de gestionar este flujo, y menos delincuencia, menos tráfico de niños, de mujeres, de, no sé. ¿Por qué más, cómo se dice ya? Apretar la gente con un coste alto, pero va a encontrar una solución. Liberalizar, puedes controlar mejor los flujos. La mayoría de los migrantes moldavos, ¿dónde se concentran? ¿En qué comunidades autónomas? Primero es Madrid. Hay una comunidad muy grande de moldavos en Cataluña, Cantabria y Valencia. ¿Por qué? Porque, según también en las entrevistas, y donde trabajan los moldavos, porque hay oferta de trabajo mejor, sobre todo en la construcción, servicio doméstico. Y ahora les voy a comentar, hay otra migración, digamos, de alta calificación. Estos son los médicos, los ingenieros, que salen del país para trabajar. En España, yo lo puedo decir, porque cuando hacen los exámenes de Delhi, pregunté a una colega, porque se hacen en nuestra universidad, porque hay una facultad de filología, y yo digo, ¿y quién viene a estos exámenes a dar examen? Dice, ¿sabes? Los últimos años vienen muchos médicos. ¿Por qué? Porque quieren ir a trabajar como médico en España o en Estados Unidos. ¿Por qué? Y digo, ¿y eso por qué? Porque en Estados Unidos hay estados donde hablan español y para integrarse mejor aprenden castellano. Bueno, esto ya está a punto de ser estudiado, sí, todavía. Son tendencias que aparecen. Y claro, las remesas enviadas por los migrantes moldavos, incluso de España, siguen siendo fuentes de ingreso para familias de Moldavia. Ahora menos,
porque según los datos ha sido una bajada, porque menos ya antes había alguien en Moldavia, si uno ha emigrado, alguien se ha quedado, entonces enviaban dinero. Ahora con la integración de las familias ya no, si se ha ido la madre, ha traído a los niños, ya no está interesado en mandar el dinero al país y por eso ha bajado las remesas, incluso de España. La principal razón de la migración ha sido, claro, la búsqueda de mejor empleo, mejor condiciones de vida. Por ejemplo, ahora cuando preguntas a los jóvenes, ¿por qué quieres salir del país? Dicen, y no es por el sueldo, por, no sé, que no tiene acceso a los servicios o comprar un piso, es porque tiene más oportunidades de desarrollar sus carreras. Quieren trabajar en multinacionales, quieren viajar, quieren más movilidad en el mercado laboral. Es otra tendencia a lo que se refiere a los motivos de migración. Claro, la tasa de desempleo, aunque en Moldavia sigue baja, no solamente que no tenemos paro, lo tenemos, y es porque es baja porque la gente no se registra como desempleados. No tienen ese interés de registrarse y por eso tenemos esa tasa. Bueno, ahora también tenemos una crisis de fuerzas de labor, de trabajadores en todos los sectores. Y ahora ya Moldova no es un país que proveedor de fuerza de trabajo, de migración. Ya estamos acogiendo a la gente, acogiendo de los países de Vietnam, Bangladesh, no se espera la historia que ha pasado en España, ¿no? Ahora sí. Antes, por ejemplo, en Moldova, en la construcción, todos eran moldavos. Ahora ya ves, de África, de Siria, de Bangladesh, de Sri Lanka, sí. También hay muchos que vienen con estudios ahí y se quedan, lo que demuestra que ya estamos pasando a otra etapa de migración, que ya no solamente ofrecemos a migrantes o fuerzas laborales, sino también estamos ya recibiendo. Los primeros que han sido afectados por la crisis de fuerzas o trabajadores ha sido la industria vinícola y por primera vez la ley hasta el 2018 no permitía a los migrantes de trabajar, tenías también como arreglar los papeles, tener permiso de residencia, luego si tienes el permiso de residencia, el permiso de trabajar, el derecho de trabajar, todo eso. Han sido los empleadores que han pedido, no tenemos fuerza, por favor cambiad la ley y permitirnos traernos. ¿Y cómo han hecho? Contrajeron la gente de esos países asiáticos, lo han llevado en los campos, han trabajado y a casa. ¿Por qué? Porque el empleador no quería coger los gastos sociales, médicos. Dice, no, te pago 2-3 meses, trabajas, la cosecha ha pasado en avión y en casa. Pero ahora muchos ya vemos en las calles, en las tiendas, gente que no son moldavas y trabajan en puestos que no quieren trabajar ya los jóvenes moldavos, o los moldavos no quieren trabajar. Pero eso va poco a poco, esta mañana estamos escuchando a un comentador, un periodista, dice, es que ya no podemos decir que en Moldavia los sueldos son bajos. Hay gente que gana más de 1.000 euros, 2.000 euros. Bueno, dice, no son 80%, pero están creciendo.
Eso ya cambia mucho la situación también y social y económicamente en Moldavia. Problemas que hay hacia la integración. Ese es el conflicto de Transnistria. Creo que va a ser el primer impedimento. Cuando vienen los oficiales dando ponencia en nuestra facultad y los alumnos preguntan, ¿cómo vosotros van a negociar si Europa no permite conflictos en sus fronteras? Porque así es la construcción, no permitimos ningún conflicto. Claro, provocando esto, que den unas respuestas y estos como diplomáticos no te van a decir la respuesta concreta. Dicen, vamos a encontrar alguna solución. Ellos van a ver que la calidad de vida en Moldavia sube y se van solos querer integrarse en la Unión Europea. Pero, bueno, todavía es un impedimento muy grave para la integración europea. Reformas de justicia. ¿Por qué? No sé si sabéis, pero a través de la justicia de Moldavia se ha blanqueado mucho dinero. ¿Cómo? Venía un oligarca ruso, decía yo tengo esta duda, a través del juzgado, lo legalizaba y ya está. Y por eso es otro desafío. Y ahora hacen muchas reformas institucionales, cambiando lo que se refiere todo de ser juez. Creo que ahora en Moldova nadie quiere ser juez, con la presión que hay sobre el sistema de justicia. La fiscalía también, y es muy dura esta justicia. ¿Por qué? Hay jueces jóvenes que quieren cambiar y hay los antiguos, los viejos, que están muy cómodos, que saben los esquemas que funcionan y, claro, no quieren ceder tan fácilmente. Y por eso es otro desafío. Y por eso están muchas veces bloqueando muchas de instancias del juzgado, muchas decisiones. Y claro, el nivel de desarrollo económico es que, a pesar de que está construyendo una economía de mercado, también hay mucho monopolio. Y una de las condiciones europeas ha sido de liberalizar el transporte ferrocarril, liberalizar el transporte aéreo, me refiero civil, de mercancía, porque no tenemos muchos vuelos, porque hay un monopolio. Claro, ahora ya vienen las compañías de coste bajo, como Wizz Air, Skyfly, ¿sí? Por ejemplo, le comentaba a José que en julio abren una ruta Chisinau-Madrid. Yo digo, ¿y por qué no lo han abierto antes, meses antes? Sí. Y claro, los derechos humanos, el nivel de corrupción aún sigue, sobre todo hablando de la corrupción política, a la alta corrupción, porque dicen, hay corrupción. Mis jóvenes, ¿qué corrupción? Digo, ok. ¿Tú has sobornado a alguien? No, pero todos hablan de esto. Pues, una hablando y otra es cuando estás sobornando. Es un desafío de mentalidad, porque todos hablan, sobre todo, por ejemplo, yo no me imagino cómo es sobornado. Pero a alto nivel sí que hay, sobre todo lo que se refiere a la privatización de empresas públicas, de terrenos, sobre todo terrenos inmobiliarios. Aquí hay mucha corrupción. Es claro donde
tienen que trabajar mucho el gobierno. Y claro, una es la libertad de expresión y la más media. Ahí también tenemos muchos desafíos, sobre todo con la desinformación, porque en estos tiempos, por ejemplo, la compañía pública que monitorea todos los canales, no sé, creo que en España también hay una audiovisual que dan licencias, Sí. ¿sí? Han cerrado 7 canales y claro, empezó todo lo que es el derecho de expresión, el derecho de la oposición política, lo que es media. Claro, y ahí aún no tenemos toda la legislación necesaria para garantizar esta libertad. Los progresos que hay es la firma de acuerdo de asociación con la Unión Europea. Desde 2014 hemos hecho estos avances significativos. Yo lo puedo decir personalmente como ciudadana, como profesora de la universidad. A veces cuando voy en el pueblo, muchos me dicen, ¿qué hay Europa? ¿Qué hay todo? ¿Qué es no sé qué? Yo digo, yo soy para y por Europa, porque yo me puedo mover. Yo puedo elegir. Mi sueldo ha subido. Eso cuenta. Mucho. Digo, y yo no quiero que vuelvan los rusos y te dictan lo que quieren ellos. Nosotros, muchos dicen, que los rusos no sé qué, que la familia tradicional, que la religión, que somos ortodoxos, que... Digo, no. Sí, somos ortodoxos, somos de la misma religión, pero Europa ofrece un modelo y si ese modelo nosotros lo aceptamos, lo tenemos que desarrollar. El modelo de desarrollo que ofrece Rusia no nos conviene. Es una dictadura. No, por ejemplo, mirando en la tele, la gente sencilla que salía en la calle para protestar, miramos un vídeo, una chica ha salido, ni ha empezado a abrir la boca, a decir algo, a sacar las placardes, todo eso, y ya vino la policía a recogerlo. A los ancianos que protestaban, eso es muy grave cuando una anciana que ha vivido la Segunda Guerra Mundial ha salido en el centro de San Petersburgo para decir stop a la guerra y vino la policía y la sacaron enseguida. Es algo que aquí tú no puedes, no tienes la libertad no solamente la libertad política o la libertad de exprimarse, sino los derechos y económicos y los derechos sociales también. Porque nosotros cuando miramos, cuando hacemos análisis político, dándole la pregunta a mis estudiantes, ¿con qué noticias empieza la televisión rusa? Ni te hablan de los niños abandonados, ni de los servicios, ni de la miseria que hay, que todo está bien. Esa es una narrativa que nosotros ya lo hemos vivido antes, de las narrativas de dictadura. Bueno, volviendo a las reformas democráticas y económicas, hemos hablando de nuevas condiciones que tuvimos que cumplir para fortalecer la democracia y la economía. Entre 2015 y 2023 se han implementado medidas, sobre todo lo que se refiere a asegurar la transparencia en la administración pública. Me refiero antes, por ejemplo, ahora creo que España no ha vivido este tipo o si hay, cuando en los ayuntamientos las autoridades deciden algo, tienen que publicar, ¿sí?
pues antes de 2015 no se publicaba. Todo era así como un poco entre nosotros. ¿Sí? Aquí. Ahora, claro, han puesto cualquier decisión tiene que ser pública, publicada en la red oficial o en la página oficial, de consultarla. Entonces, es decir, antes de empezar el proceso de decidir algo, tienes que consultar. Eso ya se está implementando muy bien en lo que se refiere a la transparencia de la administración pública, combatir la corrupción y reformar el sector judicial. Y ahí vemos que Moldova ha, pequeños resultados, pero ha mejorado lo que se refiere a un indicador del índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Vemos que hemos pasado del puesto 103 el 91 en 2023. Eso es algo que se está haciendo algo para mejorar la situación. Tenemos, claro, ahora un apoyo financiero y técnico muy enorme, un apoyo considerable está recibiendo Moldova, lo que se refiere a la asistencia financiera y técnica y sobre todo fondos sobre la infraestructura, sobre el medio ambiente, sobre hacer las reformas de justicia y proyectos de desarrollo rural, de empresas. Por ejemplo, hay 7 programas gubernamentales que benefician de esos fondos mujeres empresariales, jóvenes que quieren abrir empresas, etnias o subgrupos subrepresentados también. Son fondos que se dirigen a estas reformas y proyectos de desarrollo de infraestructura, educación y salud. La crisis energética, hemos pasado de esa dependencia de Moldavia del gas ruso, que ha sido muchos años un obstáculo importante y grave en separarnos de la influencia rusa, y esa crisis ha llevado la necesidad de que diversifiquemos, ¿sí? De diversificar las fuentes de energía, de mejorar la eficiencia energética, y también uno de los fondos europeos que viene es de la energía renovable. Se están pagando que las casas pongan estas fotovoltaicas, ¿sí? Y ya cada año se ve cómo está creciendo el número de los que benefician de fuentes de energía renovable. Y claro, ha también acelerado mucho, casi un año y medio, casi ya 2 años, ha hecho unos esfuerzos para integrar la red energética con la de la Unión Europea a través de Rumanía, que ha ayudado mucho para hacer esto y para firmar acuerdos para obtener suministros de gas de Rumanía o de otros países europeos. A pesar de todos esos progresos, todavía, como hemos hablado, tenemos una polarización política. También tenemos en los últimos datos sociológicos de 2023, 40% de la población sigue teniendo este escepticismo respecto a la integración europea, prefiriendo mantener en continuación las relaciones cercanas con Rusia. Vamos a ver porque este año hay muchas elecciones, cómo se van a desarrollar las cosas. Vamos a seguir esta trayectoria hacia la integración europea o se va a cambiar. Esperemos que no sea así. Y claro, la presidenta ahora es una figura clave en este proceso. Unos políticos dicen que la está monopolizando, pero ella promueve mucho esa agenda pro-europea y de anticorrupción, porque ha sido uno de que ha prometido que va a llevar a cabo la reforma de justicia y la lucha de corrupción. Bueno, ¿qué sigue? Claro, Moldova, como país pequeño, claro, tiene que absorber estas mayores contradicciones de la geopolítica y elegir un camino o un modelo de desarrollo
que la ciudadanía lo apruebe y está en el bienestar social de los ciudadanos. Creo que... Bueno, espero que no se han puesto aburridos. No están aburridos. Muchas gracias. A la hora de crear esta presentación, ya, tenía que meter eso y eso y eso. Y José dice, pues tenías 1 hora y media. Pero hay tantas cosas de hablar y de decir. Abrimos un turno ahora para preguntas, todo lo que se os ocurra preguntar a los presentes. Sí, voy a aprovechar el privilegio y voy a empezar yo. Yo quería, Mariana, abundando en el tema de los refugiados y bueno, añadiendo un dato para ponernos en perspectiva. En España ahora mismo estamos en el orden de unos 100.000 refugiados ucranianos, que es más o menos la misma cantidad que os quedan a vosotros después de haber entrado 600.000 refugiados ucranianos en Moldavia. Quiero decir que ahora mismo estamos ante el mismo contingente, pero con la comparativa territorial, ¿no? y de PIB que tienen España y Moldavia. Bien, dicho esto, mi curiosidad está en lo siguiente. En relación con los refugiados ucranianos, aquí en la Unión Europea se ha percibido y ha habido algunas protestas, sobre todo de ciertas ONGs, en el sentido de que se ha observado un agravio comparativo en relación con el flujo, con un poco la actitud benevolente que han tenido Europa con los refugiados ucranianos ante el conflicto Rusia-Ucrania, en contrapartida con la gente que escapaba de la guerra en Afganistán, de los conflictos en Irán o de Siria, ¿no? Es decir, hemos abierto la mano con unos, en este caso con los blancos europeos, pero cerramos las compuertas con todos los que son morenos, más diferentes, o musulmanes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta va, claro, esto lo percibimos aquí, así un poco a distancia. Vosotros que en Moldavia estáis geográficamente en una situación privilegiada, ¿no? Con el conflicto a las puertas y además con toda la ruta de los Balcanes, de la gente que viene de ahí, también pasando por esa zona, ¿percibís o habéis percibido este agravio comparativo o no? No, y lo digo por qué. Nosotros, la crisis de los refugiados del 2015, ¿sí? desde Siria, nosotros no hemos recibido muchos refugiados. Moldova no ha tenido ninguna cuota no se ha notado que ya estábamos recibiendo refugiados de Siria, de Jordania, así. Y claro, la gente no lo decía, algo ahí en Alemania pasan los refugiados ahí en Alemania, que reciben a Francia, Rumanía un poco, así, muy relajados. Y por eso yo le comentaba que en 2014, cuando esa ministra dice que nos teníamos que preparar con ucranianos y aún no nos hemos preparado, porque a la hora cuando llegaron, ha llegado así de repente, y tienes razón, esos dobles estándares que hay, que a algunos los recibimos, les damos mucho, porque se han invertido muchos fondos, la ayuda, e incluso en Moldavia hubo un momento que la gente decía, oye, un refugiado ucraniano recibe más que yo que trabajo, que les dan a los ancianos ucranianos más ayuda que a los ancianos moldavos. Y claro, empezó esos celos a quien ayudamos, a nosotros o a ellos. Y claro, entonces
el gobierno ha salido que, mirad, esto no es el dinero del presupuesto público, es el dinero que viene de ONU, de Estados Unidos, de la Unión Europea, que nosotros estamos obligados de dirigir a los refugiados ucranianos. Y claro, también muy rápido se iniciaron, pues vamos a abrir el mercado laboral y los ucranianos que quieren trabajar, eso ha sido enseguida, ¿sí? Y claro, todos ha empezado otro temor, que nos van a ocupar nuestros puestos de trabajo. Y digo, tranquilo, la alta calificación que viene, ingenieros, médicos, así, estos se van a ir, no se van a quedar en Moldavia. Se van a quedar que una peluquera, una dependiente, que trabajan en fábricas, y así ha sido, viendo los datos donde empiezan a trabajar los ucranianos. Encima ellos decían también en las entrevistas, que les den algo para ocuparse, porque estar cerrado en un centro, sin haciendo nada, pensando todo el tiempo qué pasa en casa, es un estrés muy grave. Y por eso muchas veces las mujeres decían, invitados, por ejemplo, que nosotros podemos hacer algo, pues, para involucrarse en algunas actividades, para sentirse útiles en la sociedad. Claro, y también ahora hay casi 90.000 de refugiados todavía en el territorio. La mayoría se van en los pueblos porque la vida es mucho más barata. No tienes que pagar tanto alquiler, puedes trabajar en agricultura, así. Y también ha empezado, el primer año se quedaron, el segundo año ya en 2023, 2024, muchos ya se iban para sus casas. Y en algún momento ya se han acostumbrado a vivir así. Nosotros hemos recibido también una familia de refugiados. Mi hermana, que tenía un piso, le llamaron a las 3 de la mañana. Un conocido dice, mira, tú tienes un piso ahí que está en venta, puede venir una familia, es una mujer con 4 hijos, 3 hijas y un hijo, que no saben dónde estar, es por la noche. Y mi hermana dice, vale, bueno, que se quedan ahí en el piso. Y claro, nosotros hemos venido trayendo ahí plumas, comida, así, para que en el apartamento que como está de venta no había mucha cosa por ahí. Y ella le dice, es que yo estoy aquí por unos meses para hacer mis papeles. Ella ha salido de Kiev sin papeles. Digo, yo estoy ahí en la cola en la embajada de Ucrania en Chisinau. Y ya ella llegó en marzo, se quedó mitad de marzo, abril y en mayo, cuando hizo sus papeles, y yo vuelvo a Kiev. Yo digo, ¿y tú por qué vuelves si ya no? Porque aquí está mi piso, mi casa. Y se fue. Y volvió, ¿no? Y volvió. Y así muchas venían, estaban unos meses, y claro, venían que es... Cuando tú vienes y te comentaba que en una entrevista las mujeres dicen, no estamos acostumbradas a pedir, porque nosotros vivimos como vosotras aquí, casa, trabajo, del sueldo al sueldo, los niños, así, pero ahora estamos aquí en un centro, hay una cama y nosotros tenemos que ir a pedir. No están acostumbrados, y por eso prefieren muchos hasta una Ucrania. Decía, es que no volvemos, hacemos las bodas, bautizas, como si ya estamos acostumbrados con las sirenas todo el tiempo. Sí, se ha normalizado la guerra. Eso ya es grave cuando la gente También en Ucrania la cosa no es muy fácil. No es fácil. También hay mucha gente que también ahí apoyan, han decidido que esa es la mano de Estados Unidos, de América, de OTAN, no tenían que pedir
de entrar en la Unión Europea. Mira, la han provocado a Rusia. Hay gente sencilla que no se dedica mucho al análisis político y entender todo eso. Pero tú tienes razón de lo que se refiere que tenemos dobles estándares. Pero bueno, con el tiempo las cosas cambian. Ahora también no les dan tan mucha ayuda financiera, me refiero, porque en el primer año les daban casi dinero, venían, se firmaban, la Cruz Roja, los fondos estos, y la gente dice, no, esta gente hay que ocupar con algo. Sí. Porque si tú le das dinero sin haciendo nada, ya la gente empieza pensando en otras cosas. Y por eso prefieren un poco solamente a los que de verdad necesitan. ¿Más cuestiones? Sí. Yo iba a preguntar, y perdonar el desconocimiento. Yo creo que se me oye. Se oye perfectamente. Sí, pero no se escucha en casa. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Y a mí me llama un poco la atención, seguro, sin duda, por el desconocimiento. Creí entender que se había promulgado la Constitución en el año 1991. 94. Y que efectivamente, pues ahora parece que hay una aceleración en un modelo que comentabas tú, que le decías a tus alumnos, hay un modelo europeo que tendremos que coger ese tren. A mí yo me pregunto, el modelo que tienen los moldavos no es el de la Constitución, o a lo mejor es diferente, ¿no? Si la propia Constitución no establece un modelo como una economía de mercado, como los derechos fundamentales, como... entonces, ¿por qué se ha tardado tanto en hacer un desarrollo de ese modelo? Y a mí me da la sensación, por lo que tú transmitías, que ese modelo no ha calado en la sociedad. Entonces, no hay un consenso, o sea, si fue aprobada, no creen realmente los moldavos en su Constitución que tendría que ser el modelo. Tenía razón, en alguna medida, no lo he apuntado aquí. El modelo de nuestra Constitución, cuando fue aprobado, claro, declaraba el Estado de Derecho, pero hay una cosa que nos juega mucho, es la neutralidad. Y los políticos se aprovechan de eso. Nosotros no somos ni con la Unión Europea ni con la Rusia. Y esa neutralidad cuesta mucho. Cuesta mucho porque ahora en el mundo globalizado es muy difícil de ser neutro. Tienes que estar con alguien. Y dice, pero Suiza. Pero Suiza, ¿cuánto invierte en esa neutralidad? Mucho. Nosotros no tenemos esta capacidad. Y claro, el camino a la integración o construir su propio modelo, y aún estamos, porque va a venir las negociaciones. Y aquí va a ser mucho más interesante, porque a la hora de negociar, ahora es todo políticamente. Va la presidenta, se encuentra con Ursula, con otro. Pero luego te viene la parte técnica. Y ahí es mucho más difícil. ¿Cómo vamos a proteger nuestra agricultura? ¿Como la de Polonia? Polonia, por ejemplo, ha dicho nosotros, y ahora Polonia tiene en la región, es un líder en la agricultura. Rumanía también, nosotros ahora tenemos mucho apoyo de Rumanía. ¿Cómo vosotros vamos a desarrollar este modelo de negociar y cómo vamos en la Unión Europea? No solamente recibir, teníamos también que ofrecer algo, ¿no? Y ahí en la Constitución
eso ha sido que, y es muy cuestionado este asunto de la neutralidad entre los políticos, y por eso cuando he comentado que ha venido este consejero de Putin para hacer la federación, uno de los puntos, dice, pero es que la Constitución es que somos neutros y no tenemos que ni con Rusia ni... Y pusieron fin a esta solución. Nosotros no sabemos cómo hubiera funcionado, si es bueno o es malo. Lo que se refiere al estado del bienestar, sí, Moldova, bueno, ofrece servicios públicos mucho. ¿Por qué muchos son públicos y gratuitos? Porque todavía vienen de la antigua Unión Soviética. Y la gente está acostumbrada. Por ejemplo, lo que se refiere a la asistencia social. ¿Por qué la gente no se registraba de desempleo? Iba al ayuntamiento, decía que yo soy una de familia vulnerable, necesito ayuda. Y la paradoja, que él recibía una ayuda mucho más alta de uno que trabajaba. Y claro, ahora cuando se hacen unas reformas a muchos no les gustan porque se están acostumbrados. Por ejemplo, les comentaba con lo del sistema de pensión. Si tú trabajas, que eso no hay en Europa, yo digo, ¿cómo el sistema de pensión? Una cosa muy rara, no la sabéis eso. Si tú trabajas en el ejército, en la policía, en los servicios de inteligencia, un año de trabajo se considera como 2. Y chavales de 40 años ya tienen la pensión. Y eso es una solución que viene de la Unión Soviética. Y claro, uno dice, ¿cómo? Yo tengo que cotizar 36, 40 años. Y 20 años ya no tiene ni 40 años. Chavales y ya tienen una pensión mucho más alta que uno que trabaja. Y claro, ya son restos o como que vienen de un sistema que aún y la gente se acomodó. Y claro, y muchos no quieren hacer esa reforma. O lo quieren hacer y son votos. Son votos. No se quieren comprometer con estas reformas. Dicen, bueno, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Interiores tiene casi 20.000 empleados. Imagínate si tú sacas eso. Son 20.000 votos. ¿No? Con cuidado. Por eso van tan lentamente, ¿no? Sí. La reforma. Sí, por eso. Bueno, ha sido un placer de compartir esa información con vosotros y muchas gracias por la invitación, por esta tarde. No sé si queda alguna pregunta por aquí, ¿sí? Mariluz. Espera. Mariluz. Sí. Mira, yo quisiera saber cómo se puede vivir con 100 euros al mes una familia. ¿Cómo puede vivir una familia con 100 euros al mes? Oh. Tiene que haber una economía paralela, tiene que haber algo detrás de todo eso. Bueno, ahora, antes es un enigma, porque también le preguntan a los políticos, dicen, ¿usted puede vivir con 100 euros al mes? Es que estas familias... Hay que reconocer, hay mucha economía sumergida, hay muchos pagos informales. Uno es, sí, claro, que declaran que reciben 100 y unos prefieren declararlo así. Conozco, ahora hay una campaña, el nuevo ministro de Trabajo, de sacar a esa gente diciendo los beneficios que hay a la hora de jubilación y todo eso. Porque, por ejemplo, en construcciones, el sueldo llega casi a 1.800
euros, en euros. Y él dice, mira, paga a mí 200, 300 oficialmente. Lo resto, eso es otro problema, sobre todo en el sector privado. En el público es mucho más difícil de hacer. Y otro problema es que hay una desigualdad entre los sueldos de los que trabajan en el público y los que trabajan en privado. En el privado, una empresa privada. Por ejemplo, de la informática, que tienen los sueldos más altos. Claro, cuando hay un puesto de trabajo, por ejemplo, en mi universidad, de informático, de ayudar, como el señor ayuda aquí. Y el Estado dice, tú vas a ganar como 500 euros. Es el que más cobra, ¿eh? Y claro, un joven dice, yo con 500 euros, pero yo me voy a una empresa y gano 3.000 euros al mes. Y ahora están muchos reconociendo. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en un grupo de profesores que estamos, bueno, con el Ministerio de Enseñanza a lo que se refiere a las reformas en la universidad. Yo digo, y le digo a una diputada, le pregunta, ahora digo, ¿sabes cuánto cuesta un estudiante en República Moldova? Dice, no. Yo te digo, cuesta 55.000 lees. Esta será como alrededor de 2.500 euros anuales. Son dinero público. El gobierno ofrece, no sé cómo en España, pero en Moldova ofrece bastante becas públicas. Todos estos jóvenes mañana no se van a trabajar en el sector público, en la administración, siguiendo con estos salarios. Claro. Sí. Digo, ¿sabes cuánto cuesta un contrato de estudiar a medicina? Son 1.500 lees. Si tú vas a la facultad de medicina, ¿por qué vienen muchos extranjeros de Asia? Porque es mucho más barato. Los estudios más caros de estomatólogo, de dentista. Es el contrato más caro. Digo, ni el contrato del dinero que paga un estudiante es menos que paga el Estado. Hay diferencia. Le voy a decir, si tú quieres aprender de jurídica, ciencias jurídicas, sí, también 500 euros cuesta el contrato por un año. Y ningún rector no quiere hablar de esto, de subir los contratos. Siguen con los mismos precios. Pero ahí son los sueldos, las inversiones en la infraestructura. ¿Por qué? ¿Por qué le dan miedo? No se atreven. Y Moldova hay mucha desigualdad. Hay mucho dinero, pero el Estado todavía no lo controla. Y claro, yo, por ejemplo, muchas veces estoy protestando, sobre todo cuando voy a la hacienda. ¿Y por qué? Yo ya pago en la universidad por mi seguro médico. ¿Por qué si yo, como experta, cuando trabajo en otro proyecto, tengo que pagarlo de nuevo? Y uno que no trabaja o que trabaja lo puede comprar, mirad, con mitad del precio. Que yo una vez, en broma, me he ido a la contabilidad de la universidad. Digo, ¿puedo yo en enero comprarme mi seguro médico con mitad del precio y no coger de mi salario? Me está mirando así. No, eso no es para los que trabajan, eso son para los agricultores, para los que tienen poco dinero. Pero digo, yo también tengo poco dinero. Yo también quiero, como ellos, con 100 euros comprarme un seguro médico y no pagar 500 euros cada año,
500 euros de aquí, 500 euros de aquí. Es que hay una pesada fiscal por unos grupos muy grandes, por otros poco y por otros nada. Por eso en el último informe de la desigualdad, como lo hace ONU, humana, hay muchos criterios, yo he formado parte de este equipo y he visto estas cosas. Y claro, a unos políticos no les gusta y no quieren cuestionar estos asuntos. Por eso digo, cuando se van a empezar las negociaciones, vamos a ver cómo... Xavi, no sé si hay preguntas en la comunidad virtual. ¿Cómo está hoy el problema con Transnistria? Mal. Mal, ¿por qué? Porque no lo controlamos, este territorio, y aún estamos como esta presión de que Transnistria tenga armamento, tenga recursos militares, y por eso la situación es un poco tensa, porque en esta zona hay armamentos. Y a la hora de negociar, es muy difícil de negociar con los líderes, con los políticos de Tiraspol, de Transnistria, lo que se refiere a cosas de integración de este territorio de Transnistria con el territorio nacional. Bueno, pero la gente que vive, claro, al final sufren la gente sencilla, no los políticos en Transnistria. Les voy a comentar. Hay un grupo que se llama Srif, que tiene el monopolio de la red de supermercados, de la media, de la televisión, de la telefonía. Es un grupo muy fuerte que, claro, no están interesados de resolver el conflicto, porque eso es pasta. Mucha pasta, mucho dinero para ellos. Y también a ellos les da igual, dice, vamos a ir a un político a Kishinev, sobornamos, no nos importa si es pro-europeo o pro-ruso, asunto resuelto. Hay que reconocer, eso no tiene que funcionar así. No tiene que funcionar así. ¿Más cuestiones? Sí, una que son dos. Respecto de lo que hizo mención a lo largo de la conferencia, tengo entendido que sobre un 61% o 61 y pico por ciento trabaja en el sector, en la agricultura, ¿no? De la población moldava. Bien. Menos ahora. Sí, a grosso modo. Tampoco tiene mayor trascendencia. Lo que sí me preocupa o me interroga es lo siguiente. En cuanto a la estructura de las unidades familiares en el sector primario, cómo son, cómo se organizan, y después eso conectado con el tema de que no hay prácticamente desempleo, si bien entendí que no están todos declarados como demandantes de empleo. Eso es lo que también mitiga esa situación. Pero, aparte de eso, ¿no será también que hace falta mucha mano de obra, que no hay una industrialización elevada, y entonces esa mano de obra se invierte más mano de obra en el campo, con lo cual están ocupados? Entonces mi pregunta es esa, y por otra parte, hilvanada en conexión con esa, pues, y en cuanto al tipo de organización familiar, ¿cuántas generaciones, si es que hay más de una o de dos, que conviven? Y si el índice de mortalidad o de vida, por decirlo de alguna manera, es sobre los 70 y pico años, que fue lo que entendí yo, 70 y tantos, ¿cómo se gestiona los mayores dependientes
o los que sin ser mayores dependientes, pues sean dependientes. Me refiero a que si los poderes públicos, en cuanto al ámbito social, está eso respaldado y protegido. Y el campo, ¿hacia dónde mira? Porque en cuanto a nuestro país, pues es de todos conocidos que estamos con la España vaciada. Galicia es una de las comunidades europeas donde el índice de envejecimiento es mayor y la calidad de vida mejor en cuanto a los que viven en el campo. Pero, sin embargo, en contraposición con todo eso, no hemos estado a la altura para poder enfrentar y encarar esta situación irreversible y que es muy penosa, porque se pierde nuestra cultura, nuestra gastronomía, hasta el paisaje ha cambiado completamente y es un problema muy grande, porque el envejecimiento es mayor, sin embargo no hay soluciones a corto plazo. Y pasa todo a los poderes públicos, pero un coste inmenso y sin embargo la satisfacción de nuestros mayores no es la que equivale con ese coste económico tan elevado, tanto a nivel de medicación como en todos los ámbitos. Sí, sí, tiene razón. Moldova sigue igual ahora con la depoblación de los pueblos y hay pueblos donde hay solamente ancianos. Solamente ancianos, que no, la gente que no pueden moverse, bueno, que dicen yo estoy aquí porque aquí es la casa de mis padres, de mis abuelos, y eso es lo que está usted comentando, se está perdiendo. Se está perdiendo. También en Moldavia, cómo se formaron unos pueblos con la nacionalización de los terrenos. Una propiedad pública, se construían las casas y ahí en estas casas vivían la gente que era fuerza de trabajo para el campo, para terrenos muy grandes. Y claro, él sabía que el dueño de la casa es tractorista, su hijo va a ser tractorista. Hoy día no, ya esto se perdió. Se está perdiendo y se está perdiendo a un ritmo muy acelerado. Y los que viven, y yo lo reconozco, es una lástima, que lo peor que viven en Moldavia son los ancianos. Porque, primero, abandonados por sus hijos, que se han ido de emigración, y tenemos que reconocer, unos ni vuelven ni preguntan. Hubo unos reportajes muy emocionales, un afecto emocional muy alto de los ancianos que lloraban. Había una anciana que decía, tengo 9 hijos. Y la periodista le pregunta, ¿y ninguno no viene? Ninguno, ni sé dónde están. Y eso es muy grave. Porque son generaciones que han salido, que han visto otra vida y no quieren volver. Y también en Moldavia hay unos pueblos que están mucho más desarrollados. Claro, unos que se han rápido en este ambiente han puesto unos negocios, han comprado técnicas, pero la fuerza que trabaja, donde hay más economía sumergida en la agricultura, porque trabajan con día, como peones se dice en español, ¿no? Sí, jornaleros. Jornaleros. Sí, no declaran, hoy en un pueblo, mañana en otro. Claro, el año pasado hemos hecho una consulta pública de cómo motivar a los que contratan a esta gente por día de pagar los seguros para ellos. Y claro, los que trabajan con jornada dicen, pues sí, queremos, pero
Es que no queremos nosotros pagar, que pagan el agricultor, pero el agricultor dice, pues no es un gasto suplementario para mí. Y claro, ¿cómo encontrar un compromiso? Alguien tiene que apretar y ceder. Pero lo que se refiere a usted, si en el campo, en las casas, a veces vas por unas aldeas un poco más lejanas de la carretera central y se ven como están abandonadas. Abandonadas. Bueno. ¿Alguna más? Son desafíos, como decía usted, no le podemos encontrar solución a corto plazo. Y los jóvenes no están interesados de volver a trabajar en el campo o tener una vida en el campo. Dicen que es muy aburrido para ellos. Me parece raro que no pregunte nadie por el tema de la bodega. Pero bueno, luego en privado le pasas el link. Y la información toda. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mariana. Ha sido un placer tenerte aquí esta tarde. Muchísimas gracias, Pepe, también, pues como siempre, por tus aportaciones al centro. Pues nada.